Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio de Ya Cuenta Cuenta. El día de hoy me encuentro con un invitado muy especial, más que invitado amigo, Sebastián Lucero. Bienvenido, brother. ¿Qué tal, amigo? Hola, a los años. Lindo poder estar en este espacio que me ha parecido algo muy interesante. Venir a Cuenquita a los tiempos siempre es grato. Oye, no, qué gara tenerte acá. Como te dije en la invitación, el propósito del podcast siempre es hablar con gente que sé que va a salir una conversación interesante. Y nada, pues yo tuve la oportunidad yo justo le contaba a mi abuelo que Juan Lucho, Pau Becerra, Nati, tú, como que me acogieron en la U y hicieron ese cambio de colegio a universidad un poco más llevadero. No, esas buenas épocas de la representación estudiantil siempre las recuerdo igual con mucho cariño de toda la gente que mencionas, a Juan, a la Nati, a la Pau, a la Belén, a todos los que estuvieron con nosotros y siempre nosotros en la U, sobre todo, tratamos de ser ese vínculo, ¿no? De Ujú. la gente que recién entra y que siempre están de lado a lado, por ahí, que no sabemos qué mismo hacer, qué quieren, nada. Y ustedes eran un grupo de muchachos bien bacanes y se portaron siempre acolitones con el trabajo de la representación estudiantil, que es algo muy importante que siempre os recuerdo y lo tengo con mucho cariño. ¿Cuál fue el motivo tuyo por que te inmiscuiste en la política? O sea, la plena a mí me llamó la atención porque a mí me llamaron para ser binomio de la Pau Becerra, ¿te acuerdas? Para la Claro. liga. Entonces, estar inmiscuido en el deporte no lo veía tan político, sino más organizacional, o sea, tan, no sé, legislativo, judicial, no Ah, sé. Pero en tu caso, ¿por qué te interesaste por estar en ese tipo de chuta, movimientos? vamos a contar una historia. Ya sabes que me gusta contar De historias. una, Creo dale. que, a ver, como tú sabes, yo soy de Azogues y, bueno, hay una marca, en cierto modo hay ciertas marcadas tradiciones políticas de la Ujú. gente, las familias, del clásico, ¿no? Entonces, para no hacerte largo, mi abuelita paterna, ella fue la primera afiliada del MPD en la provincia. Ok. Quizá este comentario haga que me despidan del trabajo, pero fue la primera afiliada del MPD en la provincia. Y por el otro lado, en cambio, mi abuelo materno, él fue el coordinador regional del Partido Liberal Radical de Alfaro en aquella época en la que Ujú, él era gobernante. Entonces yo desde pequeño siempre recibí esa influencia, ujú, esa ideología, esa doctrina política de lado y lado, ¿no? ujú, Entendiendo que la libertad que manejaban los liberales en ese momento no precisamente era un libertinaje, ¿no? ujú, Sino hablamos más de conceptos, en cierto modo, un toque más hasta filosóficos, en sentido de buscar esa libertad dentro de la sociedad, de ujú, buscar equidad. Era una búsqueda diferente porque no existía, tú sabes, en la antigüedad esos procesos políticos. Y mi abuela, por el otro lado, en la lucha de que se preste atención a los artesanos, mi abuela fue tejedora de sombreros, ujú. entonces buscaban en cierto modo, ambos lo mismo desde caminos diferentes. Desde pequeño yo tenía esa formación, escuchaba en casa, escuchaba siempre hablar este tipo de temas y entonces por ahí me fue gustando siempre desde pequeño incursión en temas de estos de oratoria y participaba como orador y cosas por el estilo y desde ahí tenía cierto interés por la política, tanto en la escuela, en el colegio fui parte del consejo estudiantil también, fui delegado de la Federación de Estudiantes Secundarios, unos recuerdos que son así al aire. Y en la universidad, yo realmente, aunque no lo creas, dije, cuando recién entré, lo que me decían era el clásico, ¿no? Que tenía una amiga que me cogió y me dijo, apenas entraba yo a la universidad, pequeño, tenía 19, que se hacen 20. Me dijo, no, aquí vos métete a cualquier cosa, menos a la política. Y menos con los del MIU. Si hay algún amigo del MIU por ahí, saludos del Sanitario. Y por el tema de que era bastante fricción entre los movimientos Ujú. antiguos, ¿no? El Ajá. MIU, la J, el FDU y todas esas peleas. Y tenían, pues recuerdo el clásico que ahí se meten bala y que se golpean, Ya. violencia y bla. Entonces, en ese sentido, yo me lo tomé así como hasta con miedo, ¿no? ¿Será Ujú. que es así, verdad? Bien, más intensa Realmente. de lo que estabas conociendo. Ajá. Entonces, yo ya cuando estaba ya estudiando, pues, en el trayecto de la carrera, todos los estudiantes teníamos que cumplir ese servicio de las 220 horas, 120 horas de Ah, servicio a la carrera. vinculación. Vinculación, Ujú. vinculación. Y estuvimos en un proyecto que en ese momento manejaba el Mi Espacio Juvenil y la Red de Salud Sexual y Reproductiva, que se llamaba Habla Serio, Sexualidad sin Ujú. Misterio. No sé si Sí, escuchaste alguna vez. Simón. Entonces, nuestra escuela en ese momento, la presidenta era María Belén Pérez, mi gran amiga, saludos a la Belén si nos está escuchando por ahí, tal vez. Y me metí a este proyecto con Belén y nos hicimos muy amigos, nos Ujú. hicimos muy amigos. Y ella me dijo, no, es que... Y ahí entendí yo la ideología de ella y de otras amistades, que era una forma diferente de hacer política. Más que nada temas de ecologistas. Yo no estaba muy vinculado con el tema del ecologismo, pero estaba ella, estaba Julián Estrella también, estaba la Paustis. Me acuerdo de alguna gente que estaba vinculada con estos temas de ecologismo.
y es bueno aprender. Yo siempre he sido una persona que escucha, aprende y va procesando. Entonces ahí la Belén me dijo, no, o sea, hay que participar, hay que hacerlo, porque si nosotros no lo hacemos, nadie va a ayudar en este tema, en estos temas en la facultad. Nuestra facultad era relativamente nueva en ese momento, no es Claro. que había una base de representación estudiantil, alguien que vele por tus derechos, o alguien que al menos te diga, oye, pana, así se matricula. Ujú, de Ya, ley. entonces, eso no había y acepté la propuesta, el Juan también, otra gente que conoces también, y ahí fue cuando nos hicimos parte de la famosa Red Nueva Psicología, que Ujú, ya sabes que estuvimos muchos años sí. Ujú, en la facultad. Entonces fue pues la vela, o sea, fue la conversa y luego que nos pudimos vincular, empatamos ideas. En ese momento yo era como que en cierto modo el coordinador de psicología clínica ad hoc, o sea, ujú, porque no es que había lazo en ese momento, ujú, luego se hizo la división y bla. Entonces fue un trabajo súper chévere, trabajamos en algunos espacios apoyando a los estudiantes, las iniciativas de estudiantes, ahí se hizo la primera expo psicología, ahí se hizo el seminario de neurociencia y terapia ujú, social con Alan Bolt, que es un investigador de la ONU, entonces se trabajaron bastantes temas muy interesantes y eso me ayudó a construirme a mí también como persona, porque yo tenía una idea diferente de ujú, política y más que nada una idea diferente de praxis política. ujú, Porque hay que entender que una cosa es la praxis política, ujú, otra cosa es tu ideología, tu claro. formación. Entonces, de ahí era como que el roce y te cuento en confianza, porque ¿no? En las primeras reuniones que tuvimos con Utopía, no sé si te acuerdas de Utopía también. Sí, claro. Entonces, yo, psicólogo, pues no, muy centrado en mis dogmas psicológicos y bla. Y estás rodeado de los sociólogos y de los abogados. Ujú, Entonces, ellos saben de política, entre ujú, comillas. Se te llevan la conversa. ujú, Entonces empiezan a hablar de cosas y yo decía, bueno, y no les entiendo. ujú. O sea, no les cacho, había cosas que se me iban. Me acuerdo claramente la voz de una amiga de la Cami Martín. Estoy mencionando a mucha gente hoy día que no está de cobrar. La mención. Y ella hablaba del principio de descentralización, de Marx, y yo me quedaba así como que en el aire, pana, ¿y eso qué es? Ujú, O sea, yo entiendo poco a poco cómo se hace praxis política como gestor, pero ¿y en ideología qué? Entonces, los actos que vos tienes son vacíos si no tienes una ideología. ujú, Entonces, en ese momento me entró el curioso y dije, no, pues tengo que formarme, tengo que leer, tengo que ujú, entender. Entonces leí el manifiesto comunista de Marx, el famoso manifiesto ujú, comunista, y luego procedí a leer casi que termina el primer tomo del Capital de Marx, porque si no has leído Marx es ujú, pesadísimo leer. ujú, Entonces, entendí, entendí cómo funcionaba, a qué se refería el socialismo, a qué se refería el comunismo, ya puedo diferenciar las palabras, las estrategias, las formas, la diferencia entre el comunismo bolchevique, el no, ujú. etc. Pero dije, no, o sea, tengo solo un lado de la historia, o sea, si Claro. es que leo lo uno, tengo que también leer lo otro. Ujú, Entonces ahí fue cuando también leí La riqueza de las naciones de Adam Smith, ujú, capitalismo y puro. el origen del capitalismo, Ujú, ¿no? Entonces tienes las dos perspectivas y al momento en el que tú las lees en el papel, maravilla, pues no. O ujú. sea, vos dices, no, si es que esto fuera como dicen, es Claro, maravilloso. claro. Pero el tema es quién lo agarra y quién lo aplica. Ujú, Entonces, al totalmente. momento en el que lo aplicas, pasan casos como Hitler, como Mussolini, o sea, que tomaron una Como, ideología y... como lo que estamos viendo que pasa con el capitalismo y todo Exacto, eso. Ujú, exacto. O sea, y eso es clarísimo lo que pasa y tenemos muchos otros ejemplos y podemos ujú, citar. Entonces ahí yo ya tenía en ese momento una visión un ujú. poco más clara Aceptado. del panorama Y político. perdón que te corte, lo que estás diciendo es muy interesante. Siempre menciono el tema de Ibrahim Rodríguez, que es un columnista del Mercurio, y a mí me parece un man muy preparado para lo que hace, pues tienes que estar informado para Claro, escribir para un periódico. Y puso el mismo ejemplo que tú, o sea, que en una sociedad tan polarizada como la que estamos hoy en día viviendo es como que nos encerramos en ideologías, pero no nos abrimos a aprender a ver por qué tú lo que estás defendiendo es tan importante para ti. Entonces, y él puso exactamente el mismo ejemplo que tú dijiste, lo que tú has hecho. No puedes como que tener una idea tan sesgada, por ejemplo, del comunismo, sin antes leer a Adam Smith. O sea, tienes que tener ambas partes para sacar una conclusión y ver por cuál te inclinas a la final, ¿no? y el tema es que ya se te hace más interesante. Entonces, Total. lo que me quedo de haber leído a los dos es que yo dije, ok, hay formas de organizar la sociedad. Entonces, Ujú, tenemos que empezar a escoger una forma, buscar formas. Entonces, las formas de organizar la sociedad no son solo los marxistas y los smithsonianos. ujú, No hay solo los ujú, dos. Entonces ahí recaí, por ejemplo, en otros temas como Mikhail Bakunin, el papi de los anarquistas, que es una joya completa. ujú. Si tienes la oportunidad de revisarte Dios y el Estado de Bakunin, es una joya. No, nunca he escuchado de él. Es una ¿Cuáles son los joya. postulados de él o qué Anarquía. dice? O sea, más que nada
te plantea la idea de una construcción de sociedad, pero desde el principio. Ujú, Entonces empiezas formaciones en comunidad, por decirte. ujú. Ya aquí tú y yo estamos en una comunidad, ponte ambos vivimos en, ¿cómo se llama el sector de aquí de tu Quinta casa? Pues chica. allá, estamos en Quinta Chica. Entonces la Ok. comunidad de Quinta Chica se va a organizar como comunidad de Quinta Chica y todos vamos a aprender un poco de todo. Ujú, Entonces aquí vamos a ser agricultores, aquí vamos a ser artesanos, aquí vamos a ser, vamos a trabajar en temas logísticos y todos vamos a hacer un poco de todo, con ok, la finalidad de que la comunidad se construya. ok. En ese sentido, evidentemente, si queremos y decimos, ok, yo entro con una ideología vacuninista al gobierno ahora para hacer eso, tendría que borrar todo y empezar de Ujú, nuevo. Entonces, dale. es un poco complejo luego cómo se adapta Ujú, Bakunin en otros preceptos políticos, pero de primera instancia, cuando yo lo leí, me pareció como que ese borrador y empieza de nuevo interesante para, desde ahí vos empezás a analizar ujú, realmente cómo está funcionando políticamente el país y cuáles son, digamos, en cierto modo, las comunidades que funcionan y cuáles son las que no, y cuáles tienen unas diferentes posturas, diferentes posturas, tradiciones, costumbres, etcétera. Ve lo que pasó, por ejemplo, este caso, no estoy a favor del federalismo de repente, pero hablaban el tema de que Ecuador debería ser una república federal que sea Nebot, ujú, que ellos quieren tener, en cierto modo, su independencia, entre ujú, comillas, su autonomía, para ellos manejar su territorio. ujú, Entonces, evidentemente ellos lo hacen desde un precepto más capitalista que realmente anarquista, ujú, ¿no? Entonces, el punto es entender cómo funciona tu sociedad y desde ahí empezar a ujú. construir. Entonces, eso habla Bakunin y posterior ya se lo toman muchos otros como fuente de inspiración, el mismo Pablo Freire, que asumo que sí lo has leído Pablo Freire. Entonces, Una pregunta, ¿tú consideras que, o sea, quizás haciendo un chico paréntesis, pero que va a la par de este tema, ¿crees que lo que dijo Nebot también no fue una estrategia en su momento? Así como por que, supuesto, es político. exacto. En temas políticos hay que entender que ahorita no es solo el hecho de lo que yo pienso, mi ideología, la forma de pensar de mi partido, Pues, ¿quién sino dice se cosas juegan de eso? intereses Ujú, mucho más grandes, empresariales, mercantiles. ujú, Sabemos que ahorita estamos en medio de un gobierno de derecha. ujú, Entonces, de ahorita, digamos, en cierto modo, el partido se juega en esa cancha. ujú. Total. Entonces, ¿Y qué opinas tú entonces acerca de esta idea anarquista? O sea, yo opino que todavía no estamos quizá en un nivel de conciencia lo suficientemente amplio, chuta, conocedores como para aplicar una anarquía. ahí metiste un tema grandote, David. ¿Crees que se pueda llegar Por, a por eso? el tema de, ¿O necesitamos la intervención del el Estado? tema es que el tema está en, o sea, realmente, ¿cuándo tienes un nivel de conciencia? Mm. Pero habría que pensar primero, plantearnos qué es conciencia, ¿no? Exacto. Si De vamos a qué es entrar de conciencia. qué es conciencia, vamos a citar 40.000 autores, no vamos a llegar a un acuerdo jamás. Pero ¿tú qué opinas que es la conciencia? O sea, la conciencia realmente es el hecho de que tú puedas estar sensibilizado por completo, digamos, Ujú. y tener la suficiente capacidad de abstracción sobre tu pasado, presente, futuro y cómo se De tu vinculan existencia en de tu general. existencia en Ujú, general. Si hablas, es que hablas de la existencia y cómo se va construyendo en el día a día, me encanta cómo lo plantean Heidegger y ujú, los existencialistas, que tu esencia se construye en el día a día y en base a lo que te vas planteando en ujú, tus objetivos dentro de tu espacio. ujú, Entonces es una concepción un poco más interesante ujú, para hablar de temas de conciencia, pero decirte que se alcanza una conciencia plena al 100%, tal ujú, vez la gente que medita, porque eso he leído, pero ujú, más que decirte que, ujú. que alguien va a alcanzar una conciencia como tal, Sí, y menos aún una conciencia del resto, porque eso es otra cosa. totalmente. O sea, yo puedo tener una conciencia de mis actos, de hasta dónde me alcanzan las manos, entre comillas, pero, y la conciencia de mis acciones, hasta dónde influyen las Ujú, personas, o cómo las acciones de las personas influyen en mí, ujú. esa conciencia, entre comillas, social, podemos decirle así, ¿se encuentra o no se encuentra? Yo por eso me gustó mucho una analogía que alguna vez escuché de un informático, lo cual planteaba que haz de cuenta que nuestro cerebro procesa, yo que sé, 1 terabyte por segundo, ya, de la información que te llega, pero todo el día estamos recibiendo 1000 terabytes por segundo. Entonces, ese 1% que tú procesas o ese terabyte es la ilusión que tienes de conciencia, porque al Exacto. final hay full información que estás ignorando. Claro, y por eso ahí vamos a llegar a los psicoanalistas y hablamos de que básicamente nosotros en un 90% somos seres inconscientes. Ujú, total. Y eso es completamente real, porque conscientes estamos de esta conversación Ujú. aquí, nosotros no estamos conscientes de lo que está pasando aquí afuera de la puerta. Claro, tendrías que estar, Estamos aquí en el mismo lugar, en el mismo espacio, en el mismo tiempo. tendrías que estar fragmentado para Claro. entender eso, pero es muy interesante. Oye, y entonces, con respecto a eso, volviendo un poco al tema político, ¿tú crees, por ejemplo, o sea, de que necesitamos la intervención de Papi Estado, la necesitamos para regular ciertas cosas? Ahora que sea justo y no, ese es otro tema, ¿no? Pero ¿cuál es la ideología que hoy en día tú quizá la defiendes? Defiendo, a ver, yo La que te evidentemente rige a ti.
evidentemente para mí siempre estarán los principios de izquierda, principios de equidad, principios de igualdad. Ujú, En ese sentido, no puedo considerarme marxista, no lo voy a hacer. Hay perspectivas dentro del socialismo y del anarquismo que realmente marcan líneas interesantes de trabajo, incluso algunas otras que luego se tomaron también, como ya sabemos, todos lo toman y lo malentienden. ujú, Lo tomó alguna gente de derecha, también temas comunitaristas como Al-Said McIntyre, Beisler y todos los gringos que plantean una idea de construcción de comunidad, pero un poco más ya híbrida, entendiendo que estamos en una época diferente. Entonces creo que mi punto de vista está ahí, o sea, más que de un comunismo o de un comunitarismo sesgado en este momento, hablamos de un colectivismo. O sea, de ujú, ir construyendo comunidades en base al colectivo de personas que está ahí. Y siempre he creído desde hace muchos años que independientemente del espacio en el que uno se esté, se puede generar una ujú, incidencia, una influencia en las diferentes perspectivas que la gente tiene sobre sociedad, y si se puede aprovechar los espacios en los que se está, pues mejor, porque muchas personas, en cierto modo, pueden tomar tu punto de vista como un referente para algo, sobre full. todo la gente que no tiene, digamos, o no ha tenido el acceso o la oportunidad. Ujú, Entonces, porque tú y yo hablamos de acá, ¿no es cierto? Tenemos dos perspectivas de vida muy diferentes, postulados diferentes, etcétera. Y quizá de esta conversación alguien que nos esté escuchando va a sacar algo. ujú, Entonces saca algo y dice, ok, desde ahí voy a desarrollar, voy a investigar, voy a leer, ujú, o simplemente voy a seguir escuchando más contenido, también consumiendo más contenido en esa línea. ujú, Entonces, esos puntos de incidencia hay que entenderlos ahora, o sea, todo cómo ha cambiado la sociedad, ujú, porque ya no somos gente de ideología como en Grecia que se paraban a hablar en las esquinas, ujú, ¿cierto? Que empiezo a predicar en cierto ujú, modo, en donde se asume la idea, y tampoco somos los entrajinados que pensamos que la comunicación se hace solo desde un canal de televisión o ujú. desde una radio. Oye, ¿y cómo, o qué perspectiva tienes tú, por ejemplo, hoy en día de lo que está pasando a nivel económico y político mundial? Porque hay una frase que me resonó mucho con respecto al capitalismo, precisamente. O sea, la frase era, todo sistema exitoso guarda como su más alto valor su propia clave de la destrucción. A la religión la mató la verdad y el capitalismo se suicidará de hiperproductividad. Entonces es como que estamos hoy en día agotando todos los recursos de una manera insostenible. Obviamente, como tú dices, quizás toda ideología en teoría es muy buena, es muy linda, tú te puedes inclinar por cualquier ideología solo leyéndola, pero Claro. ahora llevada a la praxis es muy diferente, ¿no? Pero ¿tú qué opinas de la situación económica actual desde tu conocimiento, tu punto de vista crítico? Hablar del capitalismo y pensar que realmente, o sea, es que llegamos a un punto de mercantilización donde que absolutamente todo se puede volver mercantil. Sí. O sea, y gente que ya se dedica a hacer mercantil las cosas. Ujú, Entonces nosotros tenemos el claro ejemplo en la psicología, ¿no? ¿Qué pasó con el tema de Milton Erickson y ujú, luego cómo se transformó en el coach PNL, ¿no? O ujú, sea, si encuentras textos de Milton Erickson y sus posturas y sus postulados, no precisamente hay una teorización, no ujú, tienes que es un libro, ¿no? Pero hay relatos de los casos y blancos. Se entiende que es una persona que maneja su área, que maneja el tema de la hipnosis con preceptos charcotianos y ujú, más antiguos, ¿no? Con sus fundamentos sólidos, ¿no? Entonces, tengo dos discípulos, un europeo y un americano. ujú, El europeo decidió, dijo, ok, voy a teorizar el tema, y el americano dijo, ok, voy a mercantilizarlo. ujú. Y ahora tenemos el PNL. ¿Y tú ¿Me qué opinas entiendes? del coaching? Verás, ahí voy a decir que tengo una sensación agridulce para. O Ujú, sea, yo creo que el coach como tal, el coaching en terapia psicológica, o sea, para trabajar temas de tu salud mental, no es útil, ujú, honestamente. Pero el tema del coaching sí te sirve para generar estructuras organizacionales. O sea, para trabajar con organizaciones, con grupos, ok. con empresas. O sea, Ujú, porque justo tiene esa lógica más mercantil. ujú, Entonces, ese precepto de enseñarles a las personas a comunicarse y a influenciar la una en la otra, ujú, en un equipo de trabajo puedes llegar a generar una ujú, sinergia. Una ujú. Sinergia que a la final te lleva a la consecución de un objetivo. Si es en una empresa, volviendo al tema de la productividad, me ayuda para que sea más Claro, productiva. Si total. yo mejoro la sinergia entre mis trabajadores, mejoro la producción. Eso Ujú, es evidente. total. Entonces, en ese sentido, tenemos posturas que pueden avalar tal Ujú, o cual cosa. Entonces, ujú. si queremos centrarnos en el tema de la productividad, en el tema de la mercantilización, Va a ok, funcionar. te va a Claro. funcionar. Pero en el tema del, ya, como tú dices, en la terapia psicológica, siento que es, no sé,
Y es como que yo me leo, justamente ayer me escribe un chico a Instagram y me dice que hago un video recomendando libros de autoayuda. Y dije, brother, te voy a terminar de leer porque no leo autoayuda. Y siento que la gente que ha leído eso es como que condensa todo. Que para mí, lo que tú dijiste, o sea, se mercantiliza tanto todo, pero creo que te hubiera salido más barato comprarte todos los libros que irte a un curso de $200, $300 que te van a decir lo mismo de Caray. una manera resumida. Creo que son esos placebos o esa sensación de bienestar que te venden momentáneamente, pero no van al origen del problema, ¿no? Entonces, en el sentido terapéutico. Ayer vi un postulado de una chica que me hizo mucho ruido, o sea, estoy totalmente, no sé, que haga lo que ella piensa que está correcto, pero ponte, decía, reprograma tus emociones. Y es como que, ok, ¿cómo haces eso? Me explico. Y creo que es como te digo, solo te da esa sensación de quizá un bienestar momentáneo, pero que no está tratando sin tu problema en general. Solo son placebos. Entonces ahí es donde sí me hace mucho ruido porque solo se está, como tú dices, mercantilizando un producto y a la final, en pocas palabras, te están estafando desde mi punto de vista. Puede estar Por equivocado, ¿no? supuesto, no, no, en eso sí que estamos completamente de acuerdo. O sea, el hecho de que se convierta en algo mercantil se presta para que haya este tipo de procesos de estafa. Ujú. O sea, y pues comento algunos casos de los que he tenido conocimiento. Eh, por ejemplo, gente que se aprovecha de que estoy yo en un cargo en temas administrativos, en un sector salud, sectores cercanos a la salud, ¿no? Entonces te vende la idea del coach como la solución para la obesidad, como la solución para la diabetes, para la malnutrición. Es que te vende esa idea, ¿no? Gente va y paga dinero pensando que esa es la solución. Ujú. Ya, incluso planteaban temas como que hay que reprogramar la mente, ahorita que tocaste el tema, que reprogrames la mente para que no tengas síntomas de COVID. ¿De qué estamos hablando? O que tienes que perdonar porque se te vaya el Claro. cáncer, porque es producto de un resentimiento. Exacto, o sea, entonces, o sea, uno sí piensa así como que chuta, cuando las cosas se convierten en mercantiles, pueden llegar a puntos que uno no los piensa. Ujú. O sea, hay muchas escuelas de filosofía, de psicología, que terminan en esto, ¿cachai? O sea, Ujú. piensa, por ejemplo, que la teoría general de los sistemas terminó en constelaciones familiares. Put, Simón. Y era chistoso porque la otra vez una amiga me dijo que estabas, o sea, que tú estás de acuerdo que cada persona que vaya a terapia tienes que hacer clic con el terapeuta. O sea, si No no se te explica resuena, nada. no sé, no haces clic, no te va a servir por más bueno que sea. O sea, simplemente. Entonces ella me decía que estaba averiguando de las constelaciones familiares y que eso le resuena mucho y que quisiera yo verse. Sí, ok, si sientes que te va a servir y todo eso, todo bien, pero dentro de mí decía, no, botes tu plato. Sí. Pero como tú dices, creo que cada quien se respeta los procesos. Ahora, estoy leyendo un libro que se llama Receta a tu mente del doctor Mario Alonso Puig, es un médico. Al título puede sonar un poco, como tú dices, coaching, pero yo creo que también hay que entender un poco las bases científicas de cómo funciona, por ejemplo, los procesos neurológicos, los procesos mentales, Completamente de porque acuerdo. por algo la cognitivo-conducta tiene esta de reestructuración cognitiva, que es darle un valor, no sé, más positivo, por así, a los procesos mentales. O sea, saber qué pensamiento está cumpliendo una función positiva o está siendo funcional en tu vida o en tu día. Ahí podemos trabajar. Pero ahora reprograma tu mente del sentido que solo piensa en positivo y vas a ver cómo tu vida cambia. Eso me hace más ruido. Claro, es que, bueno, hay varias cosas, ¿no? En el tema, por ejemplo, de hablar de la importancia del entendimiento del funcionamiento neurocientífico, si quieres, del cerebro, es muy importante, pero para ti, para mí. Ujú. Porque vos y yo entendemos, entre comillas, como psicólogos, cómo funciona la mente del ser humano. Pero eso no le interesa a la señora que tiene una crisis de ansiedad porque en medio de Total. la pandemia se quedó sin su producto, sin su venta, sin, Exacto. ¿me entiendes? Ujú. Entonces, hablas, por ejemplo, el mismo caso con el tema de la terapia cognitivo-conductual. Hablar de que yo voy a ir directamente a una reprogramación cognitiva, a una reconfiguración. ¿Cómo hago eso si me estoy separando por completo de la realidad social del individuo? O sea, ¿y el Exacto. contexto dónde queda? Ujú. Entonces, de ahí es cuando tenemos que empezar a buscar dos temas, o sea, cómo voy de la individualidad a la colectividad y cómo en viceversa, igual. Ujú. Ponte ahorita, tú sabes que yo trabajo en el sistema de Ujú. salud pública. Ujú. Entonces, en ese sentido, desde el sistema de salud público Ujú. es un poco, en cierto modo, divergente, así, Ujú. porque te dan una normativa y te dicen, no, usted tiene que Ujú. trabajar con Tienes este que cumplir tema y esto. bla. Ujú. Pero luego te dicen, yo le evalúo la producción, ¿ya? Claro. ¿En qué momento le das la importancia para la construcción del sistema de salud pública y por ende del sistema de salud mental Ujú. al paciente?
Nunca jamás. Ujú. Oye, y totalmente, o sea, por ejemplo, la otra vez yo haciendo un TikTok que intenté utilizar esta herramienta como que también visibilizar ciertas realidades sociales a través del humor y todo eso. Y no sé si viste que una época hubo un tren como no habrá segunda cita, pero al menos ya sabe que Goku era tal huevo. Sí, 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 sí. Pues yo dije, no habrá segunda cita, pero al menos ya sabrá que la terapia es necesaria, pero no es la única herramienta en el eslabón de este sistema. Y es así, porque, o sea, si tú no, como tú dices, no entiendes el contexto sociocultural de esa persona, por más que le reprogrames cognitivamente, si esa persona va a volver al día siguiente a no tener que comer, la terapia se va a ir a la basura. Literalmente botó la plata. O sea, Claro. ajá. Amigos, que la salud mental, el otro día leí una frase, quisiera acordarme, el autor se me va en este momento, pero decía, no puede haber salud sin salud mental y no puede haber salud mental sin justicia social. Ujú, Eso es evidentemente la cuñita política ujú, aquí. O sea, ujú, si es que no tenemos procesos de equidad de oportunidades, nunca vas a tener salud mental. ujú. Total, Porque total. si ahorita tú te das cuenta, las enfermedades mentales no están en las clases acomodadas. Ujú, ¿Cuándo ves vos una persona de clase acomodada con un tema? No digo que no lo haya, no, cabe recalcar, pero es mucho menos visible. Entonces, por ejemplo, yo estoy en un servicio de salud pública donde tengo agotado el servicio, ujú, porque realmente tenemos una capacidad, digamos, entre comillas, muy pequeña para la cantidad de pacientes que se puede llegar a tener, de temas que realmente involucran temas de realidades socioeconómicas, amigo. ujú. O sea, Total. y voy a citar uno, por favor, un ejemplo, ya que estamos dando ejemplos. Se convirtió en un boom, ¿no es cierto?, el consumo de la famosa H, Ujú. que En decía, Guayaquil. sobre todo en las partes, digamos, más rurales o más marginales Sí, los de las urbes, suburbios, ¿no? así. Entonces, mira, ¿qué pasa? O sea, hay que entender cuál es el funcionamiento neuroquímico de la H, ¿no? Ujú, ¿Qué es lo que altera las estructuras internas del cerebro? Te altera el hipotálamo. Entonces, ¿qué dice? No, pues, te quita el hambre. ujú, Entonces, yo tengo que conseguir $1 para conseguirme una dosis de H y no como 4 días. Me sale mucho más barato que conseguirme los $2 del ujú, $1.50 para el almuerzo. ujú. Total. Entonces, se Ujú, convierte en un problema de realidad social grandísimo. ujú, Entonces, pensar que muchas personas piensan que con pensamiento positivo me soluciona esto de aquí, mentira, amigo. O sea, ujú, y ahí es lo que vos decías hace un minuto. Si no tengo ahí la intervención del Estado, ujú. olvídate que eso va a mejorar nunca. Claro. Y no yéndonos tan lejos, tú te vas a la Feria Libre aquí en el mercado más grande de Cuenca y ves a gente que consume solución, o sí, que Venga, inhalan su mente, solución, ese amigo. la pegan, exacto, y es precisamente por lo mismo, porque le ves en un trance, digamos así, de no tener hambre, estar desconectado, de no sentir, precisamente Ujú. por eso, y lo que hablamos, por ejemplo, de las clínicas de rehabilitación, que puede servir a mucha gente, pero si esa gente sale y se topa con su realidad nuevamente, o sea, no, quizá mucha gente puede decir sí, pero es voluntad. Quizás sí, es verdad, pero, o sea, su calidad de vida realmente no va a pasar de un punto Claro. de que llegó hasta un límite y ya está, no va a mejorar de Y, ahí. o sea, por ejemplo, es interesante ver cómo se manejó la última política pública a nivel nacional que se construyó con temas de tratamiento, la que quiere combatir la desinstitucionalización, ¿no es cierto? Que la forma de trabajo no precisamente sea la institucionalización, sino lo comunitario. Ujú, Entonces dice, vamos a nosotros a brindar a través de una intervención intersectorial donde que se involucren varios entes del Estado para recuperar a una persona que está en una posición de consumo de sustancias o de otro tipo de enfermedades, trastornos mentales graves, por poner un ejemplo, psicóticos o algo ujú, por el estilo. Ok, entonces vamos a recuperar esto, es chévere, te doy una planificación muy bonita, todo chill de hace algún tiempo, pero si no tienes los recursos, ¿cómo lo ejecutas? ujú, ¿Cachas? Entonces, el tema es que la intervención integral tiene que ser mucho más grande. ujú, ¿Y cómo podemos hablar de una intervención integral? Ok, tengo una planeación, un plan de salud mental, ahora hay el plan decenal de salud que eso va a aplicarse de aquí ujú. a 10 años más o menos, pero yo tengo eso y crees que el sistema de salud pública funciona con una ley del 2006. ¿Qué opinas vos de eso, David? Para nada, todo está obsoleto ya. Ya, entonces, y no solo es eso. Ecuador es el único país en Latinoamérica que no tiene legislación en salud mental. ¿De qué estamos hablando? Ujú. O sea, Oye, y sabes que a mí me pasó algo, tuve una experiencia un poco fuerte. Porque tú has escuchado este proyecto, creo que es a nivel nacional, porque es del MIES, este de Envejeciendo Juntos, ya, ya. Entonces, me salió una oportunidad de trabajo en Zumbi, que es un pueblito a 40 minutos de Zamora, ya, puesto de Quinta Chica, sí, literalmente, bien chiquito. Pero bueno, la experiencia quizá personal fue que nunca pregunté qué iba a hacer, solo me dijeron, ya, hay trabajo de psicólogo, me fui voy. cerrando los ojos porque
la situación en su momento quizá era un poco, estaba en mi contra. Entonces dije, pucha, es un ministerio, tú sabes que el ministerio dice, tú te ganas bien, entonces ya aparte ya es algo al tu currículum, dije, bacán, me voy. Ahora, ¿cuál fue la contraparte de todo esto? Que honestamente cuando me dijeron voy a trabajar con pacientes de adultos mayores, no es mi población. No me gusta a mí trabajar con esa población. ¿Por qué? No porque tenga una aversión ni nada, sino porque siento que no se les puede aplicar psicología a los adultos mayores en sí. Pues aplicarle motivación, técnicas de relajación, como que sostener o contener emocionalmente. Pero a mí me gusta trabajar en los procesos mentales. Ahora, eso en la parte personal. Ahora en la parte ya de la gestión, brother, me choqué con una realidad de que vos leías el proyecto y decías, está bacán, pero ¿qué tal si sumamos ciertas cosas para que los adultos mayores se sientan más cómodos? O sea, en pocas palabras me dijeron, haga lo que está aquí, punto. ¿Ya? No, ¿qué dice aquí? Ya, cumpla eso, punto. Pero de una manera tan educada que vos decías, ok. La parte de fisioterapia que tenían los adultos mayores también, vos ibas y era una camilla, así. Y era como que chuta, y no sé, pues más cosas, ¿no? Sí, ya vamos a ver, y te daban largas hasta que vos te vas a dar cuenta de que dices, no van a traer nada, no Ujú. les interesa realmente esto. Quizás estoy hablando pestes de esto, pero es lo que yo vi y lo que yo viví. Entonces te das cuenta de que no hay un interés realmente en mejorar la calidad de vida de las personas en base a un proyecto que ya está planeado, pero como tú dices, y la aplicabilidad, o sea, ¿dónde está? Claro, ¿Dónde queda? es que ahí vamos a un problema grandote y bueno, eso tenemos históricamente, no es del gobierno de ahora ni Ujú, del gobierno anterior, que las políticas públicas se crean arriba. Tienes un equipo de técnicos que te crean la política pública y el proyecto hermoso, que es este tema de envejeciendo juntos, que el médico del barrio, que tantos proyectos que hemos visto que tienen nombres vistosos para que ujú, vendan, ¿no es cierto? Pero al final del día se crearon arriba. Algunos ni siquiera llegaron abajo. ujú, ¿Me entiendes? A los ujú, técnicos, al que va a la casa del adulto mayor, al médico que visita a las personas, al encuestador que está llenando las encuestas. Entonces, nunca tienes vos esa retroalimentación de qué es donde tengo que mejorar ujú, la política pública en la que estoy trabajando. ujú, Entonces, mira, este tema del envejeciendo juntos es una política intersectorial donde ujú, que trabajan otros ministerios también, no solo ujú. el Ministerio de Inclusión Claro. Económica. Entonces, el tema es que en el momento en el que vos construyes la política pública, no estás construyendo considerando la otra parte, Ujú, sino construyes lo técnico, ¿no? Tengo la ujú. estadística, tengo este aquí, tengo este fundamento. Pero estás de acuerdo que eso pasa porque no conoces la realidad sectorial, ¿no es cierto? O sea, no conoces realmente qué está Es que pasando con las ahí vamos a necesidades, otro ¿no? debate grande, que es conocimiento. O sea, para vos tres Claro, conocimientos tengo la estadística, porque si es que nos hablamos de estadísticas, claro, dices claro, ahí técnicamente. tengo el conocimiento, tengo lo que pasa en Ajá. la comunidad, tengo el mapa también, sé por dónde van las calles. Entonces, en base a eso, planifico. O sea, perfecto con los datos, porque tienes que tener Ujú, claro cuál es el escenario ujú, desde en dónde, en el que vas a trabajar. O sea, tienes que tener un diagnóstico situacional del lugar, ujú. pero eso no tiene que limitarse solo a estadística. Exacto, exacto. Claro. Estamos de O acuerdo sea, que el conocimiento tiene que ampliarse. tienes que tener las percepciones de la gente, los intereses de la Ujú. gente, Sus necesidades. sus necesidades. Ujú, Tienes que saber ujú, de qué recursos constas a nivel cultural. ujú. Entonces, no precisamente solo es el tema de, ay, ya cojo desde arriba con mis estadísticas. Ya, no digo que las estadísticas no sean importantes, claro que son Claro, importantes. claro, te damos Pero si es que no tengo yo realmente cuáles son las líneas de trabajo que yo tengo y cuál es el paradigma desde el que voy a trabajar también. Ujú, Porque una cosa es yo poner a trabajar el mismo proyecto que se basa en productividad a todo el país y sabemos que todo el país no funciona igual. ujú. Total. Oye, y desde tu punto de vista, volviendo a este tema de la psicología, que no hay una legislación En salud en mental. salud mental, ¿qué podemos hacer ahí? O sea, de ley necesitamos eso. Incluso creo que alguna vez hablando con una amiga, eh, quizá fue una irresponsabilidad de mi parte no saberlo, pero no hay, ponte, un colegio de psicólogos, así como hay colegio de médicos, de Ah, arquitectos, una institución así como que claro. El tema haga eso. de las agremiaciones es un poco complejo Ujú, porque desde que empezó el gobierno anterior, no quiero chantar a ningún gobierno, bueno, hace dos gobiernos X, les quitaron todo el peso a las ujú, agremiaciones. O sea, antes, por ejemplo, un profesional, me invento, vamos, pues cualquiera, porque eran varios, un odontólogo. Entonces ujú, tenías un colegio de odontólogos provincial. ujú. Entonces tú para poder ejercer necesitabas que la venia del colegio de odontólogos. Claro. Si el colegio de odontólogos te daba un código Ujú, para que tú puedas estar legal y legítimamente registrado, ¿no es cierto? ujú. Pero luego cuando apareció el tema del registro del CNCIT, los órganos colegiados perdieron Chao. todas Claro. las potestades que tenían. Ahí se genera una deficiencia de organizatividad profesional, porque ya no tienes a profesionales organizados. Para decir, aquí se para durísimo el colegio de médicos a nivel del país,
para decir que las prácticas que están teniendo en el tema del COVID que no son las Ujú, adecuadas. ujú, Que, por ejemplo, hay una propuesta del Colegio de Psicólogos para tener una ley de salud mental. ujú, No tenemos esa ujú, fuerza organizativa ujú, que desapareció con este tema. No digo que esté mal que haya un registro único de profesionales como lo tiene el CNCID, ujú, para nada, está muy ujú, bien. Está muy bien que sea pública la ujú, información y transparente, ujú. perfecto, perfecto. Pero igual se tiene que trabajar en temas de organizatividad profesional. Total. O sea, alguien debería estar trabajando en eso. Vino Dora Ordóñez el día de ayer, ya pronto saldrá este podcast, quizá antes que el tuyo, Ujú. pero ella me dijo que, o sea, sí se necesita como lo que tú dijiste, como una cabeza en la parte que regule ciertas entidades, ¿no? Claro, Públicas. Pero hay que respetar los procesos de cada entidad en cambio. Por ejemplo, una de las que ella aplaudía, yo no conozco, recién quizá la información que ella me dio ayer la estaba conociendo aquí en Cuenca, que es la EMAC, que ellos tienen un proceso de organización de aquí ponte hasta el 2030, más o menos me dijo si no recuerdo mal, 2030, 2031. Y venga la gestión que venga, tiene que seguir manteniendo ese proyecto. O sea, porque claro que sí. lo que pasa en los municipios muchas veces, incluso a nivel de alcaldía, es como que chuta, viene el nuevo alcalde, pucha de ley, trae a su gente, ya más bien veamos qué hacemos, Claro. cometer carpeta en otro lado, y es como que destruyes todo lo que se venía construyendo y al final Claro. como que todo queda a medias, ¿no? Entonces yo ahí creo que entiendo tu idea de que sí se necesita estas organizaciones para que regulen y se saquen procesos que solo los psicólogos, médicos, arquitectos conocen, porque son Sí. especialistas en eso, ¿no? No, y tocas ese tema. Por ejemplo, ahí Cuenca le lleva años luz al país. Cuenca es la ciudad que mejor planifica a nivel del país. O sea, tienes planificación urbana de aquí para 20 años. Ujú, Venga el que venga, va a seguir con la planificación de Cuenca. ¿Entiendes? O sea, aquí hay una planificación territorial en ese sentido. Está mucho mejor que Guayaquil, que Quito. ¿Por qué? Porque se dieron el tiempo de trabajar en planificación y entender que una ciudad solo mejora con planificación. ujú, Entonces es diferente entender un proceso nacional y un proceso local. total. Entonces, en ese sentido, a nivel ciudad, a nivel de urbe, Cuenca ha sabido manejarse de Ujú, una forma muy diferente. Yo cuando vine acá, pues la U y todo, estamos hablando en 2010, entonces entendí que Cuenca era una ciudad diferente. ujú. O sea, yo enamorado de Cuenquita a morir, a morir. No, no, tampoco, no es No te gusta como... hago el desdén de mi tierra Sogues ni de mi querida Troncal, donde trabajo ahora tampoco, pero, o sea, en ese sentido, Cuenca es una ciudad Ujú, mucho, mucho más planificada, mucho más ordenada, y creo que en realidad es un ejemplo para el resto de gestiones que ujú, tienen las diferentes municipalidades en el país. También tuve la oportunidad de colaborar en Casa de la Juventud cuando recién ujú, egresé, fui parte de la Casa de la Juventud. Igual, o sea, pensar que tienes un espacio para jóvenes donde se puede desde apoyar iniciativas hasta capacitar, es algo innovador que no tienes en todo el país. O sea, ujú, solo es algo chiquito. O sea, ujú, pensar que tienes un espacio literal dedicado solo para jóvenes donde que les capacitas desde cosas que parecería que no son relevantes, ujú, como temas de batucada o temas de música, ujú, hasta otros temas más grandes, capacitaciones en nuevas masculinidades, en ujú, feminismo, en productividad, en emprendimiento. Entonces, ponte esos temas, solo hay en Cuenca, ¿cachas? ujú. O sea, solo hay en Cuenca el tema de una casa de la juventud. No sé a quién estará a cargo ahora y todo, pero si es que siguen con esos procesos de gestión, que asumo que sí, debe seguirse formando muchos jóvenes en temáticas que tienen que llegar a tocar en algún momento de la vida. Entonces, eso me parece muy, muy bueno. Volviendo, Sebas, al punto este de la psicología, ¿qué deberíamos hacer desde tu punto de vista para generar unas políticas inclinadas a la salud mental y que sea algo visible Puta, primero que nada, dejas de verlos como competencia, amigo. O sea, ya, ok. para construir salud mental tienes que construirlo entre todos y todas. ¿Alguna vez, perdón que te corte ahí, verás, es un tema que es cierto, o sea, una psicóloga, Paz Carrión, que vino hace mucho tiempo, me dijo, no puedes regalar tu trabajo, eso es totalmente de acuerdo. Pero también me quedé con la frase que me dijo alguna, bueno, no me dijo personalmente, dijo en una clase una docente, que decía que, por ejemplo, ella cobraba, chuta, por decirte, no, unos $50 la sesión. Y dice, y no puede ser que haya psicólogos que regalen su trabajo y cobren 25, nos quitan trabajo, y deberíamos como que tener un precio como que Estándar. estándar, todo eso. Y fue como que sí, pero Pero no, no. porque a la final, digo, no es por nada, o sea, sin desmerecer trabajos y todo eso, pero una persona que quizá vende chochos en la calle no te va a poder pagar $50 semanal de una sesión.
O Claro, sea, o una persona con un recurso socioeconómico quizá que no le permita acceder a eso. Ahora, no sé si yo estoy mal, quizá corrígeme si estoy equivocado, pero ha habido pacientes que me han llegado y me han dicho, oye, ¿cuánto cobras? Le digo tal precio y me dice, oye, no te puedo pagar eso. Digo, ok, ¿cuánto puedes pagar tú por sesión? ¿Cuánto crees que tanto, yo qué sé, $15? Ok, bacán, vamos a trabajar con eso. Pero no te puedo dar gratis porque necesito que tú sientas que lo que estás haciendo es una inversión, te está costando. ¿Ya? Pero también como que acoplarme y adaptarme a la realidad de ese ujú. paciente. O sea, ya digo, no sé si estoy bien, si estoy mal, pero siento que también debemos como que alguna vez Jessica Jarro, que le mando un saludo, me dijo algo muy cierto que Claro, la Jessica. llevo hasta ahora. Yo no pretendo hacerme millonaria de la psicología, me dijo. Lo que yo sí quiero es ayudar a la gente y que esa gente pueda cambiar un poquito su vida. Claro. Me llevo como estandarte eso porque no lo había escuchado de un profesional de años y vengo a estudiar de una compañera que quizá llevamos poco tiempo ejerciendo y me hizo mucho eco esa frase y dije, puta, te la robo, es mía. Y no sé qué opinas tú ahí. Vos sabes que en la psicología hay un don y una maldición. ¿Cuál es ese don y esa maldición? Esa diversidad de corrientes, de líneas filosóficas, de líneas psicológicas, de epistemológicas de la psicología, en donde que realmente habría que ver, ¿no? Solo por poner, por citar algo, ¿no? Alguien que sea especialista o que esté dedicado directamente a la psicoterapia estratégica breve, Ujú, ¿no? Que tú sabes que al final del día es mientras menos sesiones hagas y mientras sesiones más cortas hagas mejor. O sea, ujú, que la intervención sea corta pero efectiva, ujú, ¿ya? Entonces, en ese sentido, una sesión de 10 minutos, ponte, de un psicoterapeuta estratégica breve, ¿cuánto crees que podría costar? Son 10 minutos. ujú. Entonces aquí el punto es si yo pago por el Reglas de tres. tiempo, si yo pago por el tiempo, si pago por la formación del profesional, si pago por lo que me ayudó, o sea, ¿por qué realmente pago? Ujú, Entonces, porque puedes tener ahí un ejemplo y en otro caso vamos a ponernos a alguien que tenga, que sea psicoanalista ortodoxo y que te maneje una sesión de 3 horas. ujú, Entonces el punto de la sesión también es, bueno, le regulo hasta dónde. Un terapeuta familiar, en cambio, si voy a recibir a la familia, no cobra por tiempo, cobra por persona. ujú, O sea, que si yo tengo una terapia familiar, entonces cobro, si son 5 miembros, cada miembro paga su entrada, entre ujú, comillas. ujú. Entonces tenemos diferentes perspectivas ahí que, como ves, no tenemos una norma, o sea, no están normadas, ¿no? O sea, y en ese sentido decirte que vamos evidentemente a obligarle a un profesional a decir, no, 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 tú tienes que cobrar esto por consulta, no creo que lleguemos a ese punto, Ujú. jamás. Porque eso ya queda en el perspectiva profesional de cada uno, cómo cobra. Pero eso sería la premisa básica para que se genere la competencia que tú estás hablando de erradicar. La organización de la competencia empezaría, ¿sabes cómo? Primero haciendo que la salud pública, que la salud mental sea pública. Ujú, O sea, que vos tengas un sector público fortalecido con psicólogos, que tenga los psicólogos necesarios para trabajar con todas las poblaciones, que hay el número adecuado. ujú, Para ahí, la gente que vaya al privado no precisamente sea porque no, porque digamos, no encuentre ya, sino porque quiere irse a otra perspectiva y quiere otra opinión. ah, ok, O sea, ¿sí me cachas? sí. Entonces, el tema de construir una ley de salud mental no precisamente es solo hablar de la competencia entre psicólogos o regular los costos o cosas por el estilo. No, no, no. Ujú, Realmente yo necesito tener ujú, un sistema que me dé un sostén ujú, también, que nos dé un amparo a los psicólogos. Nosotros no tenemos un código de ética como ujú. psicólogos, David. Cada quien sabe cómo maneja su ética. Claro. Cada quien trabajará sus sesiones con sus principios. Ujú, ¿Me entiendes? Entonces, imagínate eso. A eso sí es necesario. ujú, Entonces, hasta dónde yo tengo normado esa parte, digamos, que tú sabes que se puede tergiversar entre paciente, la relación ujú. Total. paciente-psicólogo. Oye, y eso es un tema full interesante porque a la final estás trabajando en base a tu subjetividad en todas las No, terapias, ¿no? Y lo que yo digo, o sea, cuando tienes esa subjetividad, estás sujeto a muchos sesgos también durante la sesión. Y quizá, por ejemplo, chucha, me vino una paciente esta semana, obviamente bajo anonimato, me dijo que cómo trabajo yo, y yo creo que es un derecho del paciente saber qué por metodología supuesto. utilizas, cómo vas a trabajar con esa persona, el hecho de la confidencialidad. Yo siempre digo que si usted me dice algo a mí, por ejemplo, tú me dices algo a mí y que sientes que solo me dijiste a mí por alguien, ahí alguien se entera, tú tranquilamente me puedes denunciar. Por supuesto. Me puedes denunciar, así que siéntete en la libertad de expresarte como quieras, todo eso. Yo digo que yo, por ejemplo, trabajo con cognitivo-conductal, es la que yo más afín tengo, siento yo. Y yo me rijo un poco más a lo científico, a mí me gusta más eso. Usualmente tú sabes que cognitivo-conductal, 6 8 10 sesiones, dependiendo el Claro. problema, todo eso, y digo, así trabajo yo. Dijo, sí, qué bacán, verás. Y obviamente
Bueno, ya entrando un poco quizá al tema de la terapia, si un paciente te viene y te dice, me pasa esto y quiero hacer esto, vos no le puedes decir, oye, está mal, está equivocado. Hay que trabajar con lo que te dice, o sea, hay que entender eso. Y me resulta perdón, resulta que me cuenta que por favor solo le pido que no me mande a rezar. Y yo me quedo como, claro, ¿por qué dices eso? Así, claro. No, es que tenía una psicóloga que me dijo que pues poco y los psicólogos, una psicóloga que le ha dicho que los psicólogos no funcionan si no está Dios en su vida. Y le ha regalado hasta una Biblia. Y le manda por poco y cada, como penitencia, cada sesión, o Llama. sea, Padre Nuestro y 5 Ave María. Y yo me quedé como que ese tipo de experiencias hace que los psicólogos pierdan su veracidad. No, ¿cómo se dice? Esa palabra se me fue. Su credibilidad. Credibilidad, perdón. Exacto, no sé qué opinas vos de eso. Creo que me va a ganar un grupo de haters realmente con lo que voy a decir, pero este tipo de cosas prostituyen nuestra profesión, David. Exacto. O sea, Ajá. mira, y no es un, ya he escuchado tantos casos Ujú, que de colegas que meten la religión en ujú, sus consultas. ¿Qué te puedo decir, amigo? O sea, eso carece por completo de ética. objetividad, de ética. Ujú, Entonces, no digo que la religión esté mala. O sea, realmente, si cada quien quiere practicar su religión, todo bien, pero haz un retiro espiritual o métete a ser pastor, yo qué sé. ujú. Pero no puedes tú coger y con esa pintura embarrarle a tu paciente. Total, total. Para nada. Como dices vos, uno tiene que entender las subjetividades con lo que el paciente me viene. Yo trabajo con lo que el paciente me viene, Ujú, no con mis subjetividades, ¿no? total. Sí puedo tener mis perspectivas de por qué camino es correcto redirigir al paciente, porque tú sabes que eso se hace con Ujú, una palabra, con una oración, con una pregunta, ujú, ¿ya? total. Entonces puedes tener esa perspectiva, pero el punto es que el paciente realice su propia, experimente, que analice, que Ujú, encuentre sus propias conjeturas referente a las cosas que hace. Y tú ujú, sabes que eso depende mucho también de la perspectiva del psicólogo, porque contigo tenemos varias, y ujú, entendiendo que los problemas de salud mental regularmente no se atacan de un solo factor, sino ujú. son multifactoriales. Creo que dijo algo así el Esteban también, Sí, lo que hablamos porque sí, sí, sí le elogia un poco también los las otros clínicas, podcasts. justo ese tema. Entonces, Ujú, no son un solo factor, son varios. ujú, Entonces, en una situación en la que confluye una situación traumática, en la que confluye una situación socioeconómica que no es adecuada, en la que confluye un proceso de analfabetización, en la que ujú, confluye un duelo. ujú. Entonces vas a tener un síntoma que explotó y ni siquiera sabes por qué. Totalmente. Entonces la pregunta es, si vos vas a ir a la causa, si vas a ir a la consecuencia, si vas a decir todo esto en el presente, Ujú, entonces, y eso depende de cada psicólogo, pues dónde va, o sea, ujú. cuál es el camino que toma. Y precisamente por eso digo que los psicólogos tenemos que tener también esa flexibilidad multifactorial. Por ejemplo, en mi caso de cognitivo-conductal, necesitas también tener, aunque sea rasgos y cosas de otras Por supuesto, ramas para decir, ok, quizá, y tener incluso la ética, decir, brother, yo no te voy a poder ayudar. O sea, mejor te derivo, pues sí, porque siento por que tú estás supuesto, necesitando este tratamiento. Y también trabajar con, no sé si opinas lo mismo, pero yo creo que también se debe trabajar la parte tanto de salud mental con la de salud física. por Entonces, supuesto que sí. porque me vino un paciente la otra vez, me dijo que se sentía que tiene depresión, que quiere medicar. Y obviamente yo le dije que pues, como psicólogo yo no medico, eso soy psiquiatra, pero digo, a ver, ¿por qué te quieres medicar? Dice, porque estoy triste, tengo estados de ánimo muy bajos, hace mucho que me siento así, que no sé qué. Entonces vas indagando, ¿no? Claro, Digo, tal vez alguna enfermedad, o sea, yo haciendo la historia clínica, porque tampoco, o sea, yo siento que no puedes sacar una conjetura y atacarle al paciente. El claro, paciente sí. se siente atacado, no vuelve más. Se fue como que, oye, voy a recibir unos datos tuyos, pues tal vez alguna enfermedad de consideración, que sí tengo eh, pucha, se me fue el nombre. Bueno, mala producción de las tiroides, las hormonas. Digo, ¿qué te dijeron? Dice que tengo hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo está asociado a un Claro, estado de ánimo bajo. Y dije, ok, entonces ya de una, ándate a hacerte un chequeo, me gustaría saber cómo está, todo eso. Entonces, evidentemente estaba muy está bajo, alterado, claro. entonces dije, pucha, no es a nivel psicológico, es a nivel hormonal. Entonces, hay mucha gente que quizá por desconocimiento de eso puede Claro, llegar hasta automedicarse, irse a tal cosa y al final no estás atacando, como te dice, a la causa, claro, sino a ¿no? la consecuencia. Y el claro ejemplo está en que realmente muchas personas cogen y lo primero que hacen es la medicación. Ujú. Voy a la tienda, a la Bessie de la esquina y que me dé algo. No puedo dormir, deme algo. Si Valerian. quiere, o sea, no, paz y flora, que la gente ya empieza a tomar tanto que ya se está resistente, ya ni le Ujú, hace nada. ujú, Y ahora, por ejemplo, en medicación, no voy a mencionar, pero que sí puedes conseguir en la farmacia sin receta ujú, psiquiátrica. Entonces vas, compras y ya, y la gente solo vaya a hacer eso, ¿me entiendes? Ya no se preocupa
por otras aristas, ujú, pero realmente el tema de la salud mental es por completo integral, ujú, no le vamos a separar de la ujú, salud física, ni tampoco de la salud contextual, ni nada ujú, por el estilo. ujú, Entonces, ahí, como te digo, los caminos para llegar a tratarlos son muchos, y ujú, por dónde te enfoques, a dónde vayas, dependerá de ti, de lo que quieras valorar del paciente. Igual, ujú, hay muchos colegas profesionales y en eso es algo clarito lo que vos dices. Si yo no sé, si yo no puedo tratar este caso, busco un colega, ujú, recomiendo, o sea, pero eso también es construir redes de trabajo. ujú, Yo conozco a muchos profesionales, algunos amigos, compañeros de la U, profesores, en que yo sé, ok, yo no manejo, por ejemplo, psicoterapia integrativa, entonces vaya acá. ujú, Yo, por ejemplo, yo no soy bueno con niños, porque hay que reconocer ujú, eso, entonces digo, va, vaya acá. ujú, Entonces, ujú. tú conoces también a tu círculo de colegas y sabes quién puede ayudar en qué tipo de De situación. proceso, claro, Claro. totalmente. Y también pasa lo contrario, también tuve una experiencia de un paciente que trabajamos a nivel de psicoterapia y estaba bien. O sea, ya haces los análisis, estudios, él estaba bien. Ahora fue al poste médico a ver cómo te estás alimentando, qué estás haciendo, cómo están tus hábitos, yo que sé, de sueño, por ejemplo. Porque tú sabes que un No, descanso está asociado a, una persona que no duerme y está asociado a olvídate. un estado de ánimo bajo, mala producción de serotonina, una mala alimentación, la flora bacteriana que tú sabes que también influye en tu estado de ánimo. Entonces fue como que ahí también, brother, por más veces que hagas la terapia, si tú no cambias tus hábitos, Claro. vas a seguirte sintiendo mal. Cuando no hay un problema psicológico de raíz, quiero decirlo. Entonces, como tú dices, creo que es integral. ¿Has tenido quizá alguna situación personal que te haya marcado en el ámbito de psicología? O sea, no sé, algo que te haya cambiado un poco la perspectiva Pu- de en tu parte práctica. Bueno, no sé, creo que varias. O Sí. sea, ¿Alguna que lo recuerdes así con... son varias. Creo que, bueno, no sé, voy a citar un par. El tema de hasta dónde llega tu ética que tocamos hace un ratito. En algún momento de la vida, en consulta privada, no en el Ministerio de Ujú, Salud, recibí un paciente, un niño que tenía, creo que 10 años. La mamá me dijo que realmente el muchacho era incontrolable, que, ¿no? Y me dice, doctor, dice, por último, él se puso peor cuando una colega tal me mandó donde otro colega tal para que le hipnotice. ok. Un niño de 9 años, amigo. Ujú. Entonces fue a un proceso de hipnosis y salió peor de lo que entró. Ujú, Entonces, eso me da a pensar de que yo tengo que tener tino con lo que intervengo y con cómo intervengo. Yo ujú, aprendí a hipnotizar, por supuesto, hice un par de veces, pero para mí no me parece útil. ujú, ¿Ya? Entonces, desde ese principio fue pensar en jamás en la vida hipnotizaría a un niño de 9 años. ujú, ¿Entiendes? ujú, Puede que haya hipnotizadores mágicos y que sean ujú, la balísima y que tal vez les sirva y puedan utilizar. No lo sé. ujú, Ya. Pero pensar en eso para mí es como que hasta dónde soy yo capaz de transgredir la vida de un paciente, ujú, porque yo creo que mi verdad es la verdad ujú, única y exclusiva y ujú, la que va a funcionar. ujú, Entonces, ese límite que tienes como psicólogo de hasta dónde te eres capaz de transgredir la vida del paciente, se forma con experiencias como esa. total. Como que hasta dónde. Y Carlos, lo que estás diciendo, o sea, por ejemplo, del niño, o sea, yo tuve una experiencia, tuve hasta ahora, al momento solo he tenido una paciente, el niño, quiero decir, de manera online, tú sabes que trabajar de manera online es muy limitado, y peor con niños, porque yo entiendo que a los niños no les puedes tener media hora sentados ahí, a los 10 minutos se te aburren, y si no Claro, les por supuesto. enganchas, chao. Entonces yo apliqué los juegos, no sé, ¿qué te gusta jugar? No, juegos de computadora, para que mediante ella me va explicando, le voy sacando información, tú sabes que los mecanismos de defensa de esa edad están muy frágiles, Ah, entonces con el juego tú les enganchas. Entonces fue como que la mamá me dijo que estaba hiperactiva, que está inquieta, que está malcriada, que no sé qué, que no sabe qué hacer. Entonces yo interactuaba con ella, tú te das cuenta que dices, ok, ¿no será que los que deben tomar terapia son los padres? Porque te das cuenta que sí. un niño solo es el chivo expiatorio de la situación familiar. Alguna Así vez que alguien, quizá no no entiendo. recuerdo quién me lo dijo así con estas palabras, pero dijo, no, el hijo es el síntoma. Exacto. El hijo es Ujú, el síntoma, la bronca nunca es del niño. ujú, Y esa es la propia con niños, el síntoma, siempre son los padres. ujú, Ayer, bueno, hace un par de días, una amiga me pidió una asesoría por un tema
de, de familia, ¿no? De cómo es la crianza de los hijos. Les decía que, por ejemplo, los suegros dicen, no, tienes que ser más duro, tienes que ser más dura, tienes que tratarles grosero, tienes que aprender a los La gritos. vieja escuela. Y en cambio, del otro lado, la familia tiene la postura de, no, que pues poco, todo cariño, todo flores y bla. Entonces, a veces en temas de niñez, si es que uno se pone muy de cualquiera de los dos Ujú. lados, Es perjudicial. es perjudicial. Ujú, Siempre el tener el equilibrio con la ujú, crianza de los niños es crucial. ujú, Pero llegar al equilibrio es muy jodido si estamos en una sociedad donde que regularmente los padres trabajan 8 horas y no le ven al niño más ujú, que para desayunar y para dormir. ujú, Entonces es súper, súper compleja la dinámica con estos casos de, mi hijo es incontrolable. O ujú, sea, claro que es incontrolable porque nunca he entendido qué es control. ujú, Y la pregunta es si es necesario el control. ujú. Entonces, si tú tienes una relación, entre comillas, sana, como que tienes un control exagerado, exacerbado, tampoco, ¿no? Claro. Entonces esa es una de las, tocando este tema de los pacientes niños, que son, creo que ahí vas notando hasta dónde vos, pues pensar de, no es niño nomás, no pasa nada, niño nomás, no pasa nada, lo Ujú, que le digas al niño le trauma de aquí ujú. hasta el final de los días, ¿no? Y volvemos también, Sebas, no sé si estás de acuerdo conmigo al tema de intervención del Estado de salud, de que se preocupe por este tipo de cosas. Por ejemplo, mi tía, ella, bueno, es de aquí, pero vive en República Checa. De hecho, recientemente se fue y saludos a mi tía si ve esto, le extraño. Ella tiene dos hijitos, ¿ya? Y su segundo hijo tiene 2 años. Y date cuenta cómo funciona quizá ahí el sistema de salud, todo eso, que a la maternidad le dan cerca de 2 años para que la madre pase Mira, 2 años con el niño. O sea, que entienden que las necesidades básicas de un niño no es solo comer, sino sentirse seguro, sentir claro, que los padres están ahí para él, para satisfacer las necesidades básicas. De hecho, hablábamos con mi hermano, así que va a ser triste que mi primita se vaya, porque quizá esos 2 años no se va a acordar de aquí en época claro, de que pasó en claro, Ecuador. ¿Por qué? Porque esta persona, este individuo chiquitito, mientras esté con los padres, puede caerse el mundo. claro, Pero mientras él sienta esa seguridad y todo eso, y ahora hablábamos que aquí la maternidad, hace no mucho, si te enterabas que estaba embarazada, te despedían, te claro. botaban. Entonces no hay ese interés realmente, calas, o sea, como que esas redes de apoyo realmente. Oye, eso es algo real, pan. O sea, no contrata a la mujer porque se puede embarazar. O sea, Ujú, que sí, man. O ujú, sea, es súper complejo porque no tenemos un sistema que realmente, y esto es evidentemente la salud mental del niño, evidencia que, científica, que al menos hasta los 3 años debería tener a los dos padres, ni siquiera ujú, solo a la madre. ujú, total. Entonces es súper, súper complejo Ujú, el entendimiento de cómo realmente se construye una ujú, personalidad. Podemos tener todos los psicólogos perspectivas diferentes al full, respecto. Y depende también de cuál sea la epistemología de cada uno, pero ujú. creo que en todas te van a decir, ok, sí, sí es necesario que la madre esté. Claro, O sea, claro, si tanto si eres fan de Freud, como si eres fan de Pablo, como si eres fan vas a querer que la madre esté. full. O sea, es evidente. Ujú, Entonces, en esos temas también se puede interceder a nivel de la salud mental con la salud pública. Usted tienes una ley que dice que la ley de salud mental, que el niño requiere por su salud mental que el padre esté, pues tiene que estar. ujú, ¿Entiendes? Se claro. va en contra del derecho de un niño. Ujú. Entonces, que es atención prioritaria, De ley. de interés Claro, superior, sería. y al final el empresario nunca pierde porque va a decir, pucha, pagarle 2 años de maternidad y sin venir a producir, no jodas, Entonces, prefiero contratar a alguien más. y Es complejo. aquí es la famosa viveza criolla de aquí que, como conversamos con los amigos abogados del otro día, aquí es echa la ley, echa la trampa. Total, total. Ya saben cómo salirse. Sabes que a mí me cambió mucho la perspectiva de esta viveza criolla porque hace tiempo hice un video sobre la corrupción eh, donde da una pequeña reflexión, o sea, donde yo decía que todos hasta cierto punto tenemos microactos de corrupción y yo no soy la excepción, o sea, ponte el hecho de copiar un examen, el hecho de quizá falsificar un documento para faltar al trabajo, lo que sea. Entonces, y leí un texto de Leonardo Hernández Walker que se llama Bobos o Vivos, no sé si lo Ya, has leído, te lo ¿no? recomiendo, lo, full, donde habla de la viveza criolla, donde más o sea, básicamente de ley hasta me pasa que te dices, oye, pero no seas cojudo, si no te están Claro, viendo, aprovecha, dale. o te están dando, dale. Y es como que está la plena, esa viveza criolla, lejos de ayudar, está siendo perjudicial al sistema en general. Entonces yo siempre digo que lo que se ve en el Estado es los mismos problemas que tiene la sociedad, solo que a mayor escala. Y la gente que llega al Estado, todos son productos de una sociedad que ya está corrompida. O sea, Ujú. al final tenemos lamentablemente el gobierno que merecemos porque es un reflejo del pueblo, ¿no? Entonces yo creo que
tocando ese tema es de la viveza criolla, de la corrupción, es un mal desde los microactos, lo que está pasando Es en que Paz. todos, o sea, y como te digo, todos crecemos pensando que es normal. Entonces, como es normal, aquí yo tengo que ser más vivo que el otro. Ujú, Entonces, como tengo que ser más vivo que el otro, me salto la fila, falto a la escuela, que ni sé qué, que ya lo certificado, y porque de todo se aprende a falsificar, siempre tienes a alguien que sabe cómo hacerlo, el contacto, o el que hace que te saltes la fila, y desde todo, o sea, desde que estamos llamando al contacto, ñaña colita con esto, para yo no ir, o para y lamentablemente es algo de lo que hasta ahora no he visto que puedas decir, esta va a ser la forma de controlarlo, de ujú, evitarlo, ujú, porque es un tema idiosincrático. ujú. Entonces vos puedes crear instituciones como la Secretaría Nacional Anticorrupción, que estuvo un tiempo, no sé si todavía existe, la verdad. Entonces dices, ok, va a controlar la corrupción, pero ¿cómo? O sea, Claro. ¿qué vas a hacer? ¿Qué haces por la sociedad para que la sociedad entienda que ese no es el camino? Pero para que no existan procesos de corrupción, tendrías que tener procesos equitativos. Y es complicado porque, por ejemplo, Dora Ordóñez, que fue la vicepresidenta en su momento de la Secretaría Nacional Anticorrupción, ella me contaba que era un poco frustrante ver cómo muchos políticos estaban involucrados en tantas cosas y que muchas veces ella también se sintió que su vida corría peligro. Carlas, entonces a la final vos dices, no es por nada, o sea, muchas veces he visto esas series de narcotraficantes y todo eso que las amenazan a los policías y no hace tal cosa, y vos dices, verso, pero no, pues, pero ¿qué te vas a la vida real? Y que tú estés en un puesto así, que te llegue una amenaza de muerte, no a ti, a tu familia, ¿qué haces? Es complicadísimo, ñaño. O sea, Claro. y hay muchos testimonios de gente que he escuchado alguna vez de escucharla a un secretario nacional anticorrupción. No voy a decir nombres, pero es una persona a la que me parece una persona muy formada. Y él decía, o sea, yo tengo una Secretaría Nacional Anticorrupción, pero la corrupción se me cruza. ¿Y quiénes se me cruzan? Otras entidades estatales encargadas de, entre comillas, velar por la justicia. No voy a dar más nombres de institución, pero lo menciono así. Y es real, o sea, tengo una Secretaría Nacional Anticorrupción, pero las instituciones corrompidas son las que teóricamente Deben hacerse, deben hacer el trabajo, ¿me contrarrestar entiendes? eso, O sea, claro. no voy a tildar de corrupto a nadie, luego vaya a decir que nos salgamos de contexto del podcast aquí, luego te censuran. Ponen, Pero, ¿sabes? Es que es real, ¿no? O sea, no podemos tapar la realidad política en ujú, nuestro país y todo lo que total. ha pasado últimamente, amigos. Ahora tenemos cosas que jamás en la vida piensas que pueden pasar, o sea, Ujú, y hay cosas que ni siquiera se tocan, nadie habla, nadie dice nada, porque, o sea, realmente la pregunta es en manos de quién está el país. ¿Está en ujú. manos de los ecuatorianos? ¿Está en manos del gobierno? ¿En manos de quién está? Creo que es una, como tú dices, son temas muy delicados, pero hasta que no haya una intervención real, honesta y transparente por parte estatal o parte, no sé, de quién tenga que intervenir a estas alturas del partido, ya la verdad, pero no va a haber un cambio significativo, o al menos yo siento, quizás suena muy negativo por lo que voy a decir, pero me causa mucha desesperanza lo que está pasando con el país, ¿sabes? Y es como que, Es complejo, amigo, y sí, te escucho lo que decías igual hace un ratito, el tema de las series de narcos y ujú, cómo se tiende a normalizar en cierto modo, o incluso a como que se da un toque de élite, ¿no? Dices, ujú, ¿no? Entonces, los niños de ahora ya ven las series y yo quiero ser narco. ujú. ¿Por qué? Porque tengo plata, tengo que ni sé qué. Y alguna vez, Respetan. claro, y alguna vez escuché a alguien que dijo, ¿no? Dice, no, yo prefiero convertirme en narco. Vivo hasta los 35, 40 años, pero bien vividos, bien jodidos, bien festejados. Y ya, pues, si me tienen que matar por drogas, pues que me maten, pero ya viví bien y jodí bien, como estarme muriendo de hambre en mi pueblo, en mi tierra. Entonces, imagínate, le estás dando, en cierto modo, una esperanza. Ujú. Pero ¿qué tipo de esperanza le estoy dando a mi gente? ¿A Que, qué costo? claro, como te digo, hay algunas series que tienen contenido artístico, o sea, porque no es que vos ves la serie de Pablo Escobar y aparte de que tiene sus temas, ves la fotografía, ves la paleta de colores, entonces es el trabajo de gente que se está sacando el aire para, Ujú, para venderte ujú, esa idea, ¿no es cierto? Pero realmente, ¿cuándo será el día en que este tipo de industria se convierte en realmente un referente y que te dé una pauta interesante de cosas que hacer? O sea, no todo el contenido, evidentemente, de las plataformas de streaming, que es lo que está ahora, es malo, ujú, porque también depende mucho de la idiosincrasia. O sea, si es ujú. que yo tengo esa idiosincrasia a nivel país, a nivel ciudadano, a nivel persona, y veo eso, que aparte me potencia, que me dé la esperanza de que me puedo convertir en narco, Claro. y la misma lógica es con los que tienen la esperanza de convertirse en influencers. Aquí Ujú. atacamos hasta el podcast, aquí damos a todos. Entonces, porque tienes el ejemplo de influencers
Logan Paul, está el Ujú, Mr. Beast, está ujú. Luisito Comunica, o sea, que teóricamente pasaron de no ser nadie para Le comen forrarse en todo. plata. Ujú. Sí. Entonces, y como tienen plata, hacen lo que se les da la gana. Ujú, Entonces ahí se meten a hacer tal o cual cosa. Entonces la gente dice, no, pues, o sea, yo creando contenido puedo llegar a hacer lo que se me dé la gana. ujú, Entonces la pregunta aquí, ¿qué tan fácil es crear contenido? Vos estás en el ámbito de crear contenido, no creo que para nada sea fácil. no. Piensas de, también a quién invito solo por rating. O Ujú, sea, a mí lo que me gusta del podcast, y te lo digo así, es que invitas gente de todo tipo, ¿cachas? ujú. O sea, un día cruzaba por tu perfil de Insta y vi que tuviste un freestyler aquí y dije, Sí. ya, qué Ajá. cool, así, ¿cachas? O sea, tengo a gente que me viene a opinar de política, de salud mental, de arte. Y tengo también hay otro tipo de gente que viene Ujú, a darme un toque divergente ujú, al programa. Entonces me parece muy cool, porque eso te conozco y sé que cuál es más o menos tu línea de pensamiento. Sé que si vas a darme contenido, vas a tener contenido interesante ujú. para yo poder revisar. Y, Entonces, siempre y es lo chido. interesante de esto también del podcast es precisamente porque yo creo que no hay nada más perjudicial que enamorarte de una idea, porque te cierras a un abanico de conocimiento que puedes aprender de mucha gente. Y yo esta idea también, yo soy una persona, ponte que honestamente me considero una persona muy insegura de lo que sabe, ¿ya? Y a veces mi prepotencia o mi quizá mi defender fervientemente una idea, no en el podcast, porque en el podcast es otra dinámica, sino quizá otras cámaras, es precisamente por quizá una formación reactiva, ¿no? Un mecanismo de defensa Ah, de algo. Pero me pareció muy interesante este formato porque puedes hablar con gente, como tú dices, de todo tipo que te puede enseñar algo, o sea, y algo diferente. Y lo interesante es quizá que mucha gente que consume el podcast quizá no le gustó la entrevista con el Esteban, pero le puede gustar la entrevista con el freestyler. Entonces, hay contenido para todos y todo. Y tener esa flexibilidad de conversar también es claro, interesante. y esa diversidad de contenido te da chance que la gente también, que haya gente de Ujú. diferentes sectores que se interese también en participar, porque al final del día, si es que logras vivir de esto, después sería lo máximo, Ah, lo claro. top. Ujú, Entonces, sí es interesante cómo se plantea el tema de la creación de contenido. ujú. Entonces, súper chévere mantener opiniones diversas de Sí. diferentes espacios, de Hay, diferentes ámbitos. hay un man que hace podcast en México que fue uno de mis referentes, se llama Roberto Martínez, no Ah, sé sí si lo he lo has visto, cachado, el sí man. lo he visto. Oye, el man, una semana subió un podcast de 6 horas con Mateo Rusarín, que es un filósofo, pues, tiene una Ah, sí, maestría sí lo he de escuchado a seis horas. Luis también, Y sí. a la siguiente semana subió un podcast de 1 hora y media con actores porno. Y mucha gente le criticó, no, que estás dando... Pero, También doy lo otro. claro, o sea, puedo mandarme 6 horas hablando con un filósofo de temas interesantes y profundos y existenciales. También puedo hablar huevadas, Claro. o de temas un poco más mundanos, banales y cabe el porno. Y pasa, ¿no? Que estás con el consumo de redes, en YouTube, en Insta, ¿sabes? Entonces, y te caen, ¿no? Y vas viendo, y un día yo llegué a Roberto Martínez Ujú. por uno de mis cantautores favoritos, se llama Leiva, no sé si has Ah, escuchado alguna vez de de Leiva, ley. Ese podcast es increíble. y pasaba, y caí en el podcast de Leiva y dije, no, o sea, el tema es que hacen una conversación tan amena y tan profunda y a la vez tan simple y dije, no, o sea, Ujú, chill, me pareció súper interesante porque Leiva es uno de mis cantantes favoritos ujú, de aquí largo, entonces sí como que dije, no, esa tonalidad, entonces ahí entré a ver qué más había ujú. en el canal de él, entonces, por ejemplo, hay entrevistas con luchadores de lucha libre, Sí, está con freestylers, ajá, está con, o sea, de todo un ujú, poco, entonces tienes un poco de contenido ahí, caí en el Rosarín también, ujú, entonces interesante, ves cómo se maneja la diversidad de contenido, ujú, porque al mal le sale porque tiene su chispa ujú. también. O Claro. sea, no es como que si yo me pongo a hacer eso me va a salir, la verdad, yo no creo que tengo realmente el carisma para compartir contenido. ¿Sientes que defiendes mucho tus ideas o porque crees que... No, yo o sea, creo que no soy tan guapo como el mal, la verdad. Es más por un tema de, no sé, yo nunca me he visto en esos ámbitos. O sea, Ah, ok. en otros temas académicos, debate, lo que sea, comunicativos, así de divulgación, sí he estado Ujú, compartido. Hace no mucho hablé así mismo un poquito de salud mental con el semanario El Espectador de Azogues. ujú, Paul León le mando un saludo también que está trabajando en la creación de contenido. Y cuando el tema se nos va, es muy interesante, o sea, es que se apertura el tema. Entonces, tú sabes que yo tengo muchas perspectivas a nivel político, a nivel psicológico, social y todo, y no puedo caer siempre bien a la gente con ujú. mi perspectiva personal. Entonces, creo que eso también sí, como que sí sesga un poco el hecho de tener
un espacio como este de creación de Claro, contenido. Ahorita hablamos chévere y conversamos, ¿no? Yo lo estoy tomando esto como una conversa con un pana de ley. y es lo que es, Ujú, es lo que es. ujú, Entonces, si no, ya es más diferente. Yo pensar en ideas para producir y todo, porque yo ujú. soy muy así como que, y ahora, ¿será que esto pega, no pega? Y tener ese conocimiento mercantil de la Ujú, creación de contenido también es complejo. Y sobre todo porque te expone un chance, ¿no? O ujú, sea, vos estás en redes y estás expuesto a que también tengas, así como tienes gente que te apoya, que te da tus likes, que te comparte, también tendrás tu equipo de haters ahí claro. que están diciendo esto, no, y estos manes, ¿por qué opinan de esto? Y bla, o sea, ¿qué es lo que pasa? Es el fenómeno que tienes en redes sociales y Ujú, no solo cuando tienes un proceso de creación de contenido como este, sino también en tus mismas publicaciones, ujú, historias, etcétera. Entonces, claro. yo en ese sentido sí soy como un pelín más reservado, yo no publico mucho en Ujú, redes, o sea, si vos ves mi Insta, tengo fotos así random, no publico una foto en Insta que es de hace un año, quizá un poco más. En Facebook, igual, Facebook, ujú, no sé cuándo fue la última vez que publiqué, o sea, no hago ese tipo de publicaciones. No tengo TikTok, por ejemplo, que veo que la gente le ha dado mucho uso al TikTok ahora porque me parece un contenido demasiado descartable para mi gusto. Bueno, el otro día alguien me daba una clase de TikTok y me decía que también hay videos largos que puedes ujú, encontrar. Dije, no es mi onda. Yo crecí con YouTube y crecí con sabiendo que puedes coger yo mi contenido y verme un video de 20 minutos o verme varios videos de 10 ujú. minutos. Entonces, sí, yo recuerdo eso, no estoy seguro si fue en el 2013 o en el 2012. Dos amigos míos muy queridos, Adrián Orellana y Tito Arias, Ujú. los dos tenían un canal de YouTube que se llama Valga la Ah, Rebusnancia. sí. Entonces, La nueva de Tito ¿quién? le cayó aquí la Vane. La Vane, claro, la Vane, Vane Blog. Ujú, Entonces, ellos en su momento eran innovadores, ¿cachas? Porque no había gente creando contenido. ujú. En el Ecuador, o sea, había Muy Enchufe también, que pocos. Enchufe estaba en otra liga, ¿no? Ujú, Y gente como el Adrián, como el Tito, como la Vane, o sea, se aventaron, ¿cachas? ujú, Y compartían lo que querían. Igual la Andre Ávila, mi querida amiga Barche, si estás por ahí, la influencer top. Entonces, gente que empezó a crear contenido allá y les conocí a la mayoría de youtubers ecuatorianos porque ujú. ellos gestaron un evento de Sí, youtubers a fue nivel en el nacional. Teatro Carlos Cueva, En el creo que fue. Carlos Cueva, Ajá. sí, entonces yo les acolé, estuve con ellos en temas logísticos, de organización, y fue un evento súper chévere, porque era un montón de gente que hacía diferentes tipos de cosas. O sea, Ujú, no es que tenías solo youtubers de un contenido. O sea, tenías chicas que tenían canales de ujú, maquillaje, tenías gente que hacía vlogs, gente que viajaba, gente que hacía contenido musical, ujú, y a todos les tenías en el mismo lugar. ujú, Y luego, incluso todos estaban hospedados en el mismo hotel. ujú, Entonces, compartiendo con ellos, era como que estábamos ahí jugando una mesa de villa o algo así, estábamos en un hotel y grababa uno un blog y otro sí se grababa. Yo lo veía y decía, pana, que bacán. O ujú. sea, realmente me parecía súper interesante que cada uno tenga su perspectiva de la misma situación. De ley. Entonces, como Ujú, que sí te da una cosa bacán, ujú. pero el punto es hasta dónde también eso luego se convierte en algo muy superficial. Es que yo creo que, como hablamos hace un rato, o sea, hay contenido para todos y todos, hay para todos. Ahora, yo consumo contenido de entretenimiento, también lo he hecho, no te voy a decir que no, pero no es mi contenido de todos los días, o sea, Claro. intento que el contenido que consuma, al menos que yo salga viéndolo, algo nuevo me enseñe. Ahora, ¿cuál es el problema también de ese contenido, por ejemplo, de TikTok? Que yo, por ejemplo, he estado hablándote en un minuto sobre un principio filosófico o de psicología o de algo en un minutito. ¿Cuál es el problema de esto también que lo veo? O sea, como tú dices ahí, de todo contenido, el contenido de entretenimiento lamentablemente es el que más pega Claro. porque, ya, o sea, es de entretenimiento a la final, ¿no? El morbo, lo que sea, vende. Ahora, el problema también que hay en el contenido de valor, por más que tú hables de psicología, es que si tú hablas de un tema de psicología en un minuto, te da una ilusión de que ya sabes algo. Entonces tú Exacto. dices, es que vi, ¿no? En TikTok, ¿cuánto duró el video? Un minuto. Quizás esa persona tuvo que leerse 10 libros para resumirte en un minuto de una manera tan condensada todo, pero eso es peligroso. Y yo hablaba en otros podcasts que no hay nada más peligroso que una persona que cree que sabe algo. Porque ya te digo, te da esa ilusión de que, no, yo sí he leído eso, o sé eso, y es mentira, o sea, Claro. no es así. Y eso es algo que vos haces y que yo hago mucho también. Yo me considero una persona que ha leído, que entiende ciertas cosas, pero yo no puedo considerar un sabio por completo, ¿no? Totalmente. Ujú, Entonces yo, por ejemplo, cuando hablo algo de alguien que leí o de alguien que regularmente lo cito.
Ujú, Digo, como está en tal libro, desde esta perspectiva y tal, o esto, lo escuché decir a tal persona, pero no toda la gente hace eso, ¿cachai? ujú, Entonces, como que yo escuché algo ahí, me lo tomo como algo personal y lo lanzo. ujú, Entonces, y pensar que eso que a veces vos introyectas de algún autor, de lo que sea, vas y lo dices como si fuera la fuente de la verdad. Ahora voy y digo y enfrente de quién estoy diciendo también. Este es el caso del TikTok. O sea, compartí, yo qué sé, alguna cuñita de algo de salud mental, como decís vos y yo. Y punch, no, la gente vio en TikTok un video de, supongamos, de alguien que es popular, me invento, no sé quién será popular en TikTok, la verdad, porque no es una red que al- manejo, pero pongamos en Insta, ya que lo posteó, no sé, Luisito Comunica. ujú, ¿Ya? Entonces Luisito Comunica hablando de salud mental, bla, 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 y una cuñita de 20 segundos diciendo que, por decirte, me voy a inventar algo súper random, que la cebolla es buena para la depresión. ujú, Entonces, no, ya, y es que yo vi en Luisito Comunica, entonces el ujú. man hace esto. Entonces, lo que tocabas hace un rato, el tema de la credibilidad, ¿hasta dónde es creíble lo que yo consumo en redes? Claro. Entonces, ¿qué realmente me hace a mí Ujú, también creíble o ujú, qué es lo que es realmente ujú, creíble? Es súper complejo porque una cosa es hablar entre personas, entre comillas, formadas, que tienen estudios o que entienden cómo funciona la academia, la ciencia, pero como un denominador de la gente no es eso. claro, O sea, claro. vos te vas con las personas y las personas dicen, no, es que es porque yo vi en este video, porque así hicieron en esta película, porque esto me dijo la tía, la abuelita, ni sé qué, y bla. El regular, el común denominador de una persona en el mundo del cuencano, del ecuatoriano, es que no es una persona de ciencia, Ujú, ujú, totalmente. es una persona de tradiciones. Totalmente. Y ahí viene este problema del internet, que es, hay tanta sobreinformación precisamente que causa ese efecto contrario a lo que tú estás haciendo, ¿no? Claro. Realmente el conocer, bueno, lo voy quizá a decir una frase que me dijo alguna vez un pana, que estar en todos lados es estar en ningún lado. Porque al final solo es como que tienes la ilusión de Poco, poco, conocimiento, de poco, y al final no profundizas en algo. Entonces eso es peligroso también con respecto a las redes sociales. Pierdes, como tú dices, la y no solo credibilidad y el todo eso. exceso de la información, sino el mal uso también. Exacto, total. Vos sabes que las fake news es lo que más vieron ser. Sí, cacha todo lo que Ajá. pasó con el COVID. O sea, ahí Ujú, te das el ejemplo. Gente tomando desinfectante, inyectándose medicinas de animal. ujú. O sea, Que en la playa no había COVID porque se muere el virus. no, por el calor, cierto, Sí. también. Pues así que vos dices, pero, o Ujú, sí. sea, realmente, ¿hasta dónde me lleva, no? Ujú, Y voy a separar porque también otra gente piensa que irse contra las tradiciones, también decir las medicinas ancestrales eso no sirve. No, ujú, no, no. Eso es otra cosa. ujú, Sino más de eso, porque dije tradiciones, digo, ¿no? Entonces, hablar más de este tema de que yo estoy acostumbrado a consumir esta información y a mal utilizarla y a ujú, difundirla, porque voy y le digo a la es que usted lo que necesita para esa depresión es la cebolla, porque vi en el video de Luisito Comunica. ujú, ujú. Entonces, no, no, Puede que la comadre sea alérgica a la cebolla y no ha sabido y le le mata, matas. Sí, total. claro. Ajá. Entonces, y son full cosas, o sea, Ujú, el hablar de temas de información, de lo que se consume, del contenido que ahora cada vez es más descartable, porque ujú, justo el otro día conversábamos con una amiga mía que hablamos de un tema de la influencia de realmente de esta información vertida en redes sociales, en medios o de los creadores de contenido ujú, en lo que los muchachos quieren escoger como carrera universitaria, salgo del colegio y qué quiero hacer. ujú, Entonces, mira, tenemos el caso de los narcos, tenemos el caso de los creadores de contenido. Entidad, la gente aquí es TikTok. ujú. Entonces, ¿hasta qué punto estamos llegando ahí? O sea, es que no solo es, hablas de simbólicamente, ¿no? O sea, yo lo que quiero es convertirme en algo descartable. Exacto, exacto. Y justamente tocando el tema de Luisito Comunica, vi un clip de él que me pareció muy interesante, donde él decía que llegó un punto donde él sabía que video que suba, video que Que es un iba a éxito. tener vistas y todo eso. Pero que el Wherever Tomorrow le ha dicho, o sea, en una conversación así como tú y yo, que te digo, ¿y sí que vas a subir? Y tú dices, suba, o sea, lo que suba la gente va a ver. Y el Wherever le ha dicho así como que no. O sea, una cosa es ser un youtuber del momento y una cosa es ser un youtuber consolidado. O sea, no pierdas esa esencia de seguir creando Contenido. contenido de valor y bien hecho. Entonces yo me quedo a eso aplicándolo a lo mío. O sea, tú quieres ser alguien descartable y yo digo, no, porque quizá la información que yo te estoy dando hoy día de que salí a entrevistar a la calle y pregunté, ¿qué te dijo la última vez que te pusieron los cachos tu ex? Ya, se me ocurre. Esa información va a ser descartable. Bueno, es descartable. Pero quizá la información que estás dando y te consolidas como un youtuber o podcast, que la información que vas a consumir de aquí a unos años no es que sea aplicable, pero al menos te sirve para tener una visión diferente al momento que vayas a vivir.
A mí eso sí me interesa, por ejemplo. Eso sí. Claro que sí. Oye, y en ese sentido, por eso yo siempre le voy a poner a YouTube como la mamá de las plataformas de creación de contenido. Bueno, ahorita Twitch también sí es muy Sí. interesante. Entonces, es por ese tema, que o sea, a la final había diversidad de contenido antes de los anuncios, por supuesto, porque los Ujú. anuncios siguen Sí. hasta todos, creo. Entonces, el tema era que yo podía encontrar un resumen de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, un ejemplo, en Academia Play, en un video de 12 minutos. Ok, yo sé que no es la vasta información Ujú, de la vida, pero me da para tener un conocimiento al menos básico ujú. de las cosas. Entonces, en YouTube sí podías encontrar cosas como conocimiento básico de algo y tutoriales o errores de cosas que quieras Total. hacer. Ujú, Entonces, suponte, pues decirte, yo quiero algo simple, ya quiero hacer una limpieza de mi teléfono. Y ahí te da el tutorial de cómo tienes que mm, hacer y qué tienes que usar. Y perfecto, ¿cachas? Y encontramos tutoriales de un pocotón de cosas. Y eso era algo muy útil que tenía YouTube. Y tiene hasta ahora. Porque ujú, hasta ahora hay un tutorial desde cómo resolver un trinomio cuadrado perfecto hasta cómo armar ujú. una bomba. Full. Full, full. Entonces, YouTube es la mamá Ujú, de todos los ujú. creadores de Es contenido. que también viene este tema de la hiperproductividad o sea, que lamentablemente la sociedad capitalista te llevó a juzgar en el cuánto produces, eso es lo que vales. Entonces, como tenemos esta idea de que para ser exitoso tengo que crear, crear, hacer, 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 entonces plataformas como TikTok o ahora los Reels en Instagram tienen éxito porque es inmediato, o sea, ya no tienes que tragarte un podcast quizá de una hora, sino en 10 segundos te da una información aparentemente válida de que tú dices, ok, esto lo voy a aplicar. Pero ahora, es lo paradójico, no sales a la vida y quieres aplicar esos 10 segundos de información, no te sirve, Claro. no te va a servir, porque ya digo, es la ilusión del conocimiento, ¿no? Entonces creo que también me ha tocado ir adaptando, ponte como tú dices, en la creación de contenido, editar un clip, digo, un podcast, de ahí sacar clips para adaptarme al formato, sí. No es algo que me encante, pero hay que adaptarse también de alguna manera y jugar el juego, ¿no? Porque ya digo, es más fácil que una persona te vea un clipcito de con Sebastián que hablamos en 30 segundos de Claro, capitalismo claro. y puede que le enganches y dice, no, yo quiero ver Quiero todo ese ver. podcast, toca. Pero es que, como tú dices, tener esta dinámica, entender el Claro, es juego que ya se y... convirtió en toda una escuela, amigos. O sea, Exacto, la creación de contenido, de creación en medios digitales, se convirtió en una escuela. O sea, y hay gente que estudia cómo hacerlo, marketing que ya digital. trabaja y Ey, entiende cómo funciona el algoritmo. O sea, porque bueno, por algoritmo consumimos un poco de cosas claro. que a veces nada que ver, ¿no? Empezaste a ver una cosa y luego el algoritmo te bota otra, otra, otra y otra. Por ejemplo, yo soy peleado con el algoritmo de Insta que últimamente te estaba dando, como que te da videos de sugerencia Ya, y sí. quedas ahí vos toques y ya te quedaste largo viendo pendejadas, Ujú, perdón la sí, palabra. sí. Y entonces dije, no, entonces, YouTube, ¿cómo quitar las sugerencias de Insta? Sigo el tutorial y quité, y ya no tengo esas sugerencias, esos videos Ajá. molestos, porque yo realmente, digamos que mudé mi interés de Facebook a Insta, porque Insta era esa red de fotos, o sea, ¿me entiendes? Ujú, Donde que veo mis amigos están posteando algo, que están haciendo, así. Otra cosa que como que también dañó Insta, no quiero decir que dañó por completo, pero sí, el tema de las historias, ujú, que en su momento las historias fueron innovadoras por ujú, Snapchat y que luego ya pasaron a medio mundo, pero en su momento en Snapchat era porque Snapchat era para eso. ujú, O sea, Snapchat era una red donde que en primera instancia era porque los mensajes se autodestruían ujú, y en segundo era porque tenía historias. ujú, Entonces vos cogías y veías las historias y luego en otro tercer momento las historias como ubicación. ujú, Entonces vos llegabas donde estaba tu pana y ya festejando con la historia que puso en Snapchat. ujú. Luego se tomaron el concepto, lo pasaron a las Ahí será. historias, Ujú, luego pasaron el mismo concepto, básicamente el mismo, allá no duras 24 horas, sino duras un minuto y ujú, haces el paso, porque la idea de las historias era eso, que sea descartable, que sea algo que ujú. me dure solo 24 horas y Claro. se acabó. Ujú, Entonces cada vez se va reduciendo el tiempo, reduciendo ujú. el tiempo, reduciendo el Full. tiempo. Ajá. Sí, sí, Entonces, sí. y todo eso ahora se estudia. O Ujú, sea, volviendo al tema principal, se estudia. O sea, ya hay plataformas de instrucción, las universidades dan maestrías en marketing digital, en comercio digital, en e-commerce, etcétera. ujú, Entonces, todo este tema de creación de contenido, te das cuenta que ya hasta se va profesionalizando, que ujú. no está mal, me parece muy bien que realmente ya Pero puedas tienes que tener, entender la dinámica, claro que cómo sí, funciona, claro para que que sí. quizá ese término dice, o eres de la presa o eres del cazador, o sea, tienes que ver. ¿Qué pasa ahora? Y me parece un fenómeno loquísimo, el Bizarrap. Ah, pues es O sea, un genio total. Para el mí, Bizarrap, o es sea, un genio.
Cacha, y Ajá. empezó a hacer canciones en su cuarto, pan. Ujú, Y se disparó en viralidad y lo que saca es un hit. ujú. Sí, exacto, lo que saque es un hit, exacto. Ya, Aparentemente, no sé, bueno, tú sabes que hablando de las fake news es la que claro. más se viraliza, pero creo que va a sacar como una colaboración con Vico C. Ya. Entonces, de esa la estoy esperando, pero ya solo vi la foto y dije, éxito total. No, o sea, Bizarrap es un fenómeno. O Sí. sea, ya todo el mundo sabe quién es, todo el mundo sabe el tipo de música, lo que hace, y aún así el man no pierde la esencia, ¿cacha? Ujú, O sea, me lanzo a una sesión con, no me acuerdo con quién fue, con algún artista famoso, y luego disparo con esa sesión de Residente que tira hate de la industria de la música y todo, y bla, y luego mete una con un artista, entre comillas, desconocido como es Quevedo, ujú, y se convierte en la canción más viral de la historia, creo. O sea, ujú. entonces tienes vos ahí diferentes cosas que hace y a nivel de marketing lo vendió a morir, porque la idea que te vendes, no, yo puedo crear un hit desde mi casa, desde mi Ujú, cuarto, ujú, con mi pan. ujú, ¿Cacha? Puedo crear un hit en mi casa, en mi cuarto, con mi pana, ujú. y eso me puede hacer crecer. Entonces es una cosa de locos. O sea, Claro, es como tú lo que mencionas de entender la dinámica, estudiarlo un poco, sabes cómo funciona el algoritmo, para que también quizá no caer preso de eso, claro, lo que tú dijiste, o sea, hablábamos con Henry Castro, que es un máster en informática, y él me explicó más o menos cómo funciona el el algoritmo y todo algoritmo. eso, sí, full interesante, y al final ponte, como tú dices, te llegan sugerencias y capaz si quizá a ti te cagaba eso, pero hay gente que dice, oye, puta, no sabía que necesitaba esto. Entonces, incluso comienzan a fundamentarte y sembraste necesidades que vos decías, a ver, compré esta taza de café porque realmente lo quería o porque alguien me dijo que Que la necesitaba. claro. Entonces, entender eso quizá te puede librar de caer víctima del Claro. capitalismo, del consumismo y todo eso. Completamente de acuerdo. Me Ujú. acuerdo de alguna vez cuando leía Manfred Max Neef hace tiempos, incluso el man vino acá, fue un premio Nobel en Economía. Wow. Entonces el man te plantea un listado de necesidades humanas y luego te dice, ok, estas son las necesidades propias del ser humano, pero estas más o menos son las que el mercado te mete. Ah, ok. ¿Cachas? O sea, el mercado te genera Una las necesidad. necesidades. O Ujú. sea, y el trabajo del mercado no es satisfacer tus necesidades, No. es crearte Ujú. necesidades. Y luego de que te crea la necesidad, te crea la solución. Sí, exacto. Así. Entonces, Totalmente. se convierte Ujú, en una cosa súper compleja y en entendimiento realmente de cómo se ha ido ujú, construyendo y reconstruyendo ahora con los medios digitales. ujú, Es una cosa. ujú. Por ejemplo, ahí el algoritmo, yo no puedo decir que es pues, completamente Ujú. inútil o fastidioso, como lo dije hace un momento, porque también es el tema, como que vos y yo ahorita estamos conversando de medios digitales y lo más seguro es que si es que mi Instagram estaba abierto, ya me está sugiriendo alguna cosa de creación digital, sea una maestría, porque tocamos el tema de maestría, o sea, alguna cosa. Ya, en otros casos, por ejemplo, lo que me pasó, y voy a hacer una cuñita a mi mochila que ves por ahí. Un día estuve yo en una conversa con una amiga y digo, no, lo que pasa es que digo, ya mi mochila ya está, la anterior, ¿no? Ya está de botar, así. Pues poco, digo, y sí, digo, ya quiero comprarme una más grande para ver si le hago más multiusos, le doy más usos y bla. Y tuvimos una conversa así sobre mochilas. Ujú. Abrí el Insta y tenía sugerencia de mochilas. Pero no solo eso, que llegué a una empresa de mochilas local. Ok. Ya, entonces la mochila que le ves de ahí es amplia, es como yo quería, lo que yo dije, y es una marca local, una marca ecuatoriana. Entonces, en ese sentido, si dices, dale, Ok. o sea, Véndeme lo bien, que quieras. vende lo que quieras, porque esa sí sería la idea, potenciar la economía local también, Ajá. si no estamos acostumbrados a, yo consumo lo de cosas de otros países, que si no es mi mochila Adidas, mi mochila ni sé Ujú. qué, no, y es una mochila súper bacán, así luego, ¿no? Les vamos a poner una mención a esa gente que quiere visitar la empresa. Bueno, No, si quieres puedes decir el nombre, ¿cuál es la empresa? sí, está bien. No me veo. Era Bank. Puedo ver, machina. Claro, sí, Me sí, leo. sí. Vale. Así que puedes mostrarlo igual, no hay problema. Cámara, güey. Ya, es esta. O sea, voy a hacer toda la cuña publicitaria aquí, sí. Ah, sí, súper amplia. Se hace grande. Entonces tienes, y es regulable, y aquí está mi computadora, están mis cosas, trae todo aquí. Hijo madre, Sí pero me decía así, no. parece la de los mochileros. Ajá. Entonces, es multiusos, y ya lo tengo, creo que tengo más de un año. ¿Cómo se Muy llama? buena calidad, la marca es Backstarts. Backstarts. Marca ecuatoriana. Entonces ahí le hacemos una cuñita.
Bueno, pues a cualquier persona que esté necesitando una mochila amplia y que satisfaga ciertas necesidades, pues ya está, Baftards. Aquí hasta anuncios nos mandamos gratis el día de hoy. Oye, Cevitas, yo te agradezco con esa cuña publicitaria puedes terminar. Muchas gracias por creer el podcast. Quizá algo al final que quieras decir o algo. No, amigo, ya sabes, un gusto, siempre es un gusto conversar con los amigos, con café, sin café, con podcast, sin podcast. Ya sabes que yo te aprecio mucho y son varios años que hemos compartido poco de todo. Ujú. Entonces, nunca está de más que algunas cosas de las que conversamos sí se lleguen a ser públicas, porque es interesante Ujú. también que las opiniones que uno puede tener se difundan. Claro, Agradezco el espacio, a evidentemente. ti, Si es que hay chance luego de tener otros espacios, pues vacancísimo. totalmente invitado Eh, a una segunda parte. a Se hacer generaron temas la ahí segunda parte de que interesantes. hay varios temas, pues no, la gente ya se va a aburrir de mí, de las cosas que estoy hablando. Entonces, sí, hay otros aristas que ya quizá en otro momento conversaremos. Muchas gracias por el espacio, amigo. Un saludo a todos tus seguidores, a toda la gente que esté viendo esto, a toda la gente que hemos mencionado. Saludos a todos los amigos y bueno, pues esperemos que podamos seguir teniendo y disfrutando de este espacio. Gracias, Chévere, amigo. Cevitas. No, muchas gracias nuevamente a ti por caerle, Sebas, de verdad. Espero que la gente también haya disfrutado y aprendido algo. Y como siempre digo acá al final de cada podcast, no se queden con nada de lo que hablamos aquí como una verdad absoluta. Investíguenlo por su cuenta, saquen sus propias conclusiones. Siempre es bueno tener la antítesis de todo y llegar a su propia síntesis, ¿no? Exacto, eso es importante. Sí. Así como leía Marx y Smith, así búsquense toda la Ujú. información con la que puedan contrastar, no se queden con una perspectiva Pueden lineal. ir a buscar por qué el coaching sí funciona. Entonces, de ahí sacar todas sus propias conclusiones. No, que ustedes tengan su criterio propio, en el que no les dejen que nadie les diga qué tienen que pensar y cómo tienen que pensar. Sean nuevamente muchas gracias. Bueno, a la gente que nos vio, que nos escuchó, pues nos vemos la próxima. Chao, chao, chao.